Capítulo 6. Elogio de una asesina. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter y todo lo reconocible pertenece a J.K. Rowling. Capítulo 6. Esto es tan injusto, se quejó Damián. Estaba sentado en la mesa de Gryffindor, desayunando con sus compañeros de Gryffindor, pero su inusual mal humor le había impedido disfrutarlo. Sé que apesta, pero, ¿qué puedes hacer? Ron dijo antes de volcar media docena de panqueques en su plato y untarlos con jarabe de miel dorado. No puedo creer que me lo voy a perder. Damián continuó. Llevo semanas esperando para ir al partido de la Copa del Mundo. Papá prometió venir a buscarme y ahora simplemente decide no presentarse. Quiero decir, ni siquiera una lechuza para decir que tenía que cancelar. ¿Sigues quejándote de eso, Damián? Honestamente, es solo un juego. Tu padre tiene cosas más importantes que atender, ¿sabes? Dijo Hermione mientras ella y Nathan se sentaban al lado de Ron y Damián. ¿Solo un juego? Damián cuestionó. Obviamente no sabes mucho sobre Quidditch, Hermione. No es sorprendente ya que no es algo que puedas aprender de un libro. La prefecto de quinto año fingió no escuchar la última parte que dijo su joven amiga. En su lugar, se sirvió una tostada. Estoy seguro de que a mi padrino le ocurrió algo importante. Nathan consoló a Damián. Después de todo, él tampoco es alguien que se pierda un juego tan importante. Ese es realmente un buen punto, pensó Damián. ¿Por qué su papá se perdería el juego? Era el mayor fanático del Quidditch de todos los tiempos, tanto que fue nombrado mejor perseguidor de Gryffindor en sus días de escuela. El trofeo aún estaba en la vitrina de trofeos del tercer corredor. Damián solo había visto a su padre una vez desde que regresó de sus deberes de Auror. Parecía bastante cansado y agotado, pero Damián sabía que su padre nunca se quejaría. Le encantaba ser un Auror. Damián sospechó que su padre exhausto probablemente todavía estaba durmiendo, olvidándose por completo de la Copa del Mundo. Si surgió algo importante, debería haber enviado una lechuza, murmuró Damián. Al menos sabría que no debo esperarlo. Ron levantó la vista de su plato y vio la expresión sombría de su amigo. Damián era 3 años menor que él, pero eran amigos desde que eran niños. Como los padres de Ron y Damián eran miembros de la orden, se reunían regularmente. Molly y Lily se reunían con frecuencia en la casa de la otra y animaban a sus hijos a ser amigos. Como resultado, Ron y Damián se hicieron tan buenos amigos que a Ron no le importaba que el chico más joven anduviera con él y sus amigos en Hogwarts. Estaba acostumbrado a tenerlo cerca. «Ánimo, compañero», Ron dijo. «Estoy seguro de que el señor Potter lo compensará. Hay muchos juegos por venir». Con un suspiro, Damián asintió. Volvió a su desayuno, empujando los panqueques de una parte del plato a la otra. «¿Qué deberíamos hacer hoy?», le preguntó a Ron hoscamente. «Iremos a ver a Hagrid y luego tal vez practicar Quidditch», sugirió Ron. «Sí, genial», Damián respondió, con una pequeña sonrisa adornando su rostro. «Si no puedo ver el partido, también puedo jugar uno». «¿Qué hay de ti, Nathan? ¿Te apetece un juego?», Ron le preguntó a su mejor amigo. Nathan levantó la vista de su susurrada conversación con Hermione. «¿Qué? Oh, no. No gracias. Tengo que ir a la biblioteca». Él respondió poniéndose un poco rojo mientras un rubor se deslizaba por sus mejillas. Damián y Ron compartieron una mirada antes de que ambos niños suspiraran y pusieran los ojos en blanco. «Nathan, amigo, ríndete ya. No lo vas a encontrar». Ron lo intentó. Nathan le dio una sonrisa triste y se encogió de hombros. «Quién sabe, tal vez algún día la vuelva a ver. Pero mientras sigo buscando». Ron suspiró y se volvió hacia Damián. Ambos chicos se habían divertido ridiculizando y molestando a su amigo sin sentido durante los últimos 2 meses, pero ahora estaba empezando a sentir lástima por él. Hacía poco más de 2 meses. Nathan había tenido una experiencia cercana a la muerte. Fue cuando él había ido a Hogsmeade en su viaje escolar. Su padre también visitaba Hogsmeade y los dos se reunían para almorzar. De repente, mientras estaban en las 3 escobas tomando algo, hubo gritos frenéticos y conmoción afuera. Resultó que varios mortífagos habían venido y estaban aterrizando a la gente de Hogsmeade en busca de alguien. Su padre y sus maestros le dijeron a Nathan que regresara a Hogwarts junto con todos los demás estudiantes. Nathan sorprendentemente estaba haciendo lo que se le había dicho, pero estaba acorralado justo cuando 5 mortífagos habían irrumpido en el pub y empezaron a aterrizar entre los estudiantes y los adultos. Nathan hizo lo más sensato que pudo, corrió junto con Hermione y algunos otros niños a la parte posterior del pub y salió a un callejón. Corrieron de la mano, no tenían idea a dónde se dirigían mientras estuvieran tan lejos de los mortífagos. Desafortunadamente se encontraron con un grupo de 4 mortífagos. Habían sonreído maliciosamente y decidieron que los 2 adolescentes eran perfectos para divertirse un poco.
Nathan y Hermione terminaron corriendo hacia un edificio viejo y comenzaron a subir las escaleras para esconderse de los horribles hombres. Desafortunadamente estos hombres los habían seguido y los dos adolescentes se vieron obligados a correr hasta la cima de este viejo edificio abajo abandonado. Tenía algo así como 20 pisos y ellos estaban completamente agotados cuando llegaron a la cima. Rápidamente se dieron cuenta de que estaban atrapados en el techo de este edificio alto por los mortífagos. Se habían reído y ridiculizando a los adolescentes. Nathan había puesto a Hermione detrás de él para protegerla. Ambos tenían sus varitas y las habían sacado en un débil intento de protegerse. Incluso Nathan y Hermione de quinto año en Hogwarts no conocían ningún hechizo defensivo que pudiera protegerlos a los dos. Justo cuando ambos adolescentes estaban perdiendo la esperanza de sobrevivir, las puertas se abrieron de golpe y Charlie Weasley, seguido por otros 3 jóvenes, acudió al rescate y comenzó a batirse en duelos contra los mortífagos. Fue entonces cuando Nathan, por quitar a Hermione de la trayectoria de un hechizo, casi fue golpeado por un otro que se había salido del camino. Nathan había logrado esquivar el hechizo gracias a su entrenamiento de Quidditch, pero perdió el equilibrio y, dado que estaba apoyado contra el borde del techo, se volcó sobre él. Acababa de conseguir por una racha de suerte aferrarse a un cable que colgaba del borde del techo. Se aferró a su vida, pero pudo sentir que el cable no era lo suficientemente fuerte como para sostener su peso. Charlie había aparecido por encima del borde y solo se inclina para agarrarlo cuando suceden 2 cosas a la vez. Charlie fue agarrado por detrás por un mortífago y el cable que estaba salvando la vida de Nathan se rompió. Nathan se desplomó 20 pisos. Él gritó y cerró los ojos, no queriendo ver el suelo y su muerte corriendo hacia él. Pero antes de que cayera al suelo, de repente fue agarrado por un par de manos. Sintió que su cabeza golpeaba contra una espalda e instintivamente lanzó sus brazos alrededor de la cintura de la persona y se aferró a ella para salvar su vida. Podía sentir el aire corriendo en su cara y sabía que estaba volando. Se obligó a abrir sus ojos grises y miró a la persona que lo había salvado de una muerte realmente horrible. Los ojos esmeraldas se encontraron con los de él y se sintió instantáneamente atraído hacia ellos. Sin saber si era el aire o su muerte lo que los había sacado. Su misteriosa salvadora tenía la cara cubierta con una máscara de astilla mientras su cabello negro caía a cada lado de su cara y aparte de sus ojos nada era visible. Se dio cuenta de que estaban volando en una escoba y que la velocidad a la que iban era fenomenal. Él no podía abrir la boca para hablar. Había demasiado aire corriendo hacia él. Alejó la cara de la dirección del viento y en cambio él se sintió extrañamente consolado por esta persona. Ella tiene un brazo fuerte alrededor de sus manos y otro en la escoba, volando excepcionalmente bien. Nathan solo se dio cuenta de su entorno cuando sintió que sus pies tocaron el suelo sólido y suavemente la sacaron de la escoba. Levantó la vista y se dio cuenta de que estaba justo afuera de las puertas de Hogwarts. Podía ver a algunos maestros en la distancia, abriéndose camino hacia él apresuradamente. Miró a su salvadora de nuevo. Se había levantado de su escoba y se inclinaba sobre él como para asegurarse de que estaba bien. ¿Estás bien? Nathan se quedó sin aliento, la voz sonaba tan joven. Él había pensado que esta persona era como mínimo de su edad, con todo salvándolo y volando como una jugadora profesional de Quidditch. Su voz era delicada y armoniosa pero también fuerte al mismo tiempo. Antes de que pudiera responder, la chica levantó la vista y vio a los maestros de Hogwarts corriendo hacia ellos. Sin otra palabra subió a su escoba y pateó el suelo. «¡Espera!», gritó Nathan, pero ya era demasiado tarde. La chica de los brillantes ojos esmeraldas se había ido. Nathan ni siquiera se dio cuenta cuando la profesora McGonagall y la profesora Ginny lo alcanzaron y lo llevaron de regreso al castillo. Desde entonces, Nathan se había obsesionado con su salvador. Había pasado horas hablando con Damien y con cualquier otra persona que la escuchara, sobre ella, sobre lo hermosos que eran sus ojos, lo hermoso que era su cabello, lo suave que hablaba. Hermione decidió que lo ayudaría en todo lo que pudiera para tratar de averiguar la identidad de esta maravilla de ojos verdes. Nathan estaba convencido de que la chica debió haber llegado a Hogwarts en algún momento, ya que parecía de su edad y debía haber recibido una educación. También estaba contenta de que había visto esos ojos verdes antes. Tal vez él era un estudiante mayor que él había visto en los pasillos, o alguien que había ido a la escuela en los días de Vilo Charlie y había ido a la madriguera una vez. Él estaba cada vez más desilusionado en su búsqueda para encontrarla y pasaba cada momento disponible en los viejos anuarios de la biblioteca en busca de ella. Hermione había tratado de señalar el hecho de que Nathan no había visto su rostro y por lo tanto no podría reconocer su foto, pero Nathan había descartado eso simplemente diciendo que él reconocería esos ojos esmeralda en cualquier parte. Ron no había estado en Hogsmeade ese día, ya que había tomado una mancha en la cabeza el día anterior y se estaba recuperando en el ala del hospital. Por lo tanto no había visto la gravedad de la situación y había molestado incansablemente a Nathan por su enamorada misteriosa. Tal vez es realmente fea, por eso llevaba esa máscara. Ron le diría lo que causaba que Nathan se zambullera en busca de su varita y lo hechizara.
Sin embargo, 2 meses después, Nathan se veía tan decidido como siempre a encontrarla, y eso era lo más extraño porque Nathan Black nunca en todos sus años en Hogwarts se había enamorado o aceptado una cita de alguna chica. La parte femenina de la escuela no era ciega y todas morían por salir con el bombón Black. Era una lástima que él las rechazara a todas cortésmente. Para los merodeadores era muy gracioso que Nathan no era un mujeriego al igual que su padre en sus años en Hogwarts. Vamos, Nathan, mira, el día afuera es perfecto para un juego. Puedes continuar tu búsqueda sin sentido más adelante, dijo Ron pensando que esta era la manera correcta de convencerlo. Antes de que los dos pudieran abandonar el salón, Lily Potter, con los ojos muy hinchados y aspecto preocupado, entró corriendo, mirando frenéticamente hacia la mesa de Gryffindor. Vio a Damian y a Nathan inmediatamente y corrió hacia ellos, casi tirando a 2 chicas al suelo en el proceso. «Oh, lo siento, chicas. Lo siento», murmuró antes de volverse hacia su hijo y ahijado Damian. «Nathan, vengan conmigo». «Rápido», dijo, ignorando por completo al resto de los Gryffindors que la miraban con sospecha. «Buenos días a ti también, mamá». Damian respondió con una sonrisa descarada. Vio el rostro preocupado de su madre y las mejillas manchadas de lágrimas y su sonrisa se desvaneció de su rostro. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó mientras se levantaba de su silla. «Profesor Potter, ¿está todo bien?», preguntó Ron. Lily no lo escuchó o lo ignoró por completo. «Damian, Nathan, vengan conmigo, ahora, tenemos que irnos», repitió, haciéndole un gesto para que se acercaran a ella. Damian y Nathan se levantaron de sus asientos y sin decir palabras siguió a la profesora de pociones fuera del pasillo, sin darse la vuelta para ver las miradas de preocupación en los rostros de sus amigos. Una vez que estuvieron en el salón principal con Damian y Nathan frente a ella, Lily sacó una pequeña bola de colores. «Por tú», susurró ella y le dijo a Damian y a Nathan que se aferraran a la pelota. Damian y Nathan hicieron lo que les dijeron y 3 segundos después sintieron un tirón familiar en su naval mientras Nathaniel y su madre salían de Hogwarts. Los pies de Damian tocaron el suelo y momentáneamente perdió el equilibrio. Se enderezó antes de mirar a su alrededor, solo para que su corazón se hundiera hasta la boca del estómago. Estaba de pie en el hospital de San Mungo. Nathan se puso pálido al reconocer el lugar al igual que Damian. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en San Mungo?», «Mamá», preguntó Damian y Nathan estaban tratando de no entrar en pánico, pero la preocupación en los ojos de su madre y madrina, sus manos temblorosas estaban poniéndolos muy nerviosos a los dos. «Chicos, solo vengan conmigo», les susurró y tomó las manos de sus hijos y ahijado y los dirigió a los ascensores al otro lado del pasillo. Una vez que estuvieron dentro del ascensor, Damian volvió a preguntarle a su madre qué pasó. «Es tu papá», dijo Lily en voz baja. «Estaba herido anoche». Damian sintió que su corazón se saltaba varios latidos. Su papá había sido lastimado antes, siendo un auror, era un riesgo laboral, pero nunca antes había visto a su mamá tan molesta. Le hizo pensar lo peor. ¿Lo que le sucedió?, preguntó queriendo apaciguar sus miedos. Resultó herido durante un duelo mientras estaba de servicio. Lily estaba haciendo todo lo posible para mantener la voz firme, pero no podía ocultar la preocupación por completo. «¿Qué deber?», preguntó Damian, sabiendo que su madre entendería su verdadera pregunta. «Auror u orden». «El primero», dijo como nunca dijo las palabras orden del Fénix cuando estaba fuera de las paredes seguras. Sabía que su hijo siempre se refería a la orden como el segundo trabajo de James. Las puertas del ascensor se abrieron, lo que permitió que Lily, Nathan y Damian salieran corriendo del ascensor y se dirigieran a la habitación número 5. No se sorprendieron en absoluto al ver a un Sirius muy cansado y descontento sentado junto a James. Nathan corrió a abrazar a su padre apenas lo vio. Damian dejó escapar un gran suspiro de alivio cuando vio a su padre sentado en la cama llevándose animadamente a Sirius. Parecía pálido, como uno después de perder mucha sangre. Había un vendaje envuelto alrededor de su cuello y otro en su antebrazo, pero además de verse realmente cansado, su padre parecía estar bien. James miró a los 3 recién llegados y su rostro se iluminó con una sonrisa. Sirius también parecía haber pasado por el infierno y haber regresado, pero dejó que su hermoso rostro esbozara una sonrisa al ver a sus cachorros Nathan y Damian. «Hola chicos, entren». James gritó y extendió su mano para tomar la de Lily mientras ella corría a su lado. Damian seguía de pie junto a la puerta, apoyándose contra ella para mantener el equilibrio. Su corazón se rompió un poco al ver a su padre y su tío, luciendo tan golpeados. «Oye cachorro, entra», llamó Sirius todavía abrazando al angustiado Nathan. Sirius hizo un gesto, dándole una de sus habituales sonrisas. Damian entró lentamente y se sentó al lado de su papá. «Ánimo, chicos, estoy bien». James se rió. «Bien. ¿Llamas a esto bien? Dios mío, James. Podrías haber sido asesinado».
Lily se detuvo de repente al darse cuenta de que Damien estaba con ellos. Ella lo miró con ojos de disculpa. Dami, Nathan, lo siento. No debía haberlos sacado de la escuela así. Me enteré de tu papá y reaccioné sin pensar. Damien miró a su madre. Está bien, mamá. Me alegro de que me hayas traído. Solo no le grites a papá, parece como si hubiera pasado por un infierno. Nathan soltó una risa. Oh, gracias hijo, lo recordaré. James sonrió tratando de parecer ofendido. Damien le devolvió la sonrisa. Entonces, ¿vas a decirnos qué pasó con ustedes dos? Preguntó Nathan, ya adivinando la respuesta. No puedo, cachorro, alto secreto y todo eso, claro que lo entiendes. Sirius respondió, con una voz aburrida que siempre solía responder las preguntas de Damien o de Nathan sobre la orden. Damien miró hacia su padre. ¿Papá? James volvió a sonreír a su hijo. Honestamente, Dami, es algo realmente aburrido, nada interesante. Damien resopló un poco, y Nathan los miró como si no les creyera y se sentó con los brazos cruzados sobre el pecho. Los tres adultos comenzaron a hablar, principalmente sobre el misterio y cuántos días podían tomar James y Sirius como licencia por enfermedad. Damien estaba empezando a aburrirse mucho. Unos minutos más tarde, Lily le pidió a Damien y a Nathan que subieran al patio de comidas en el 5º piso y compraran un refrigerio. Los chicos se levantaron con gusto y se fueron tan pronto como salió de la habitación. Lily lanzó un hechizo silenciador en la habitación y se volvió hacia James y Sirius. Está bien, escúchalo. ¿Qué pasó anoche? Una mirada de vergüenza cruzó por los rostros de ambos hombres. Bueno, supongo que no hay otra manera de decirlo, pero... subestimamos al enemigo. Respondió un Sirius avergonzado. ¿Qué quieres decir con subestimado? ¿Había demasiados mortífagos? ¿Cuántos había? Preguntó Lily, tratando de imaginar a 5 aurores luchando contra un ejército de 15 o más mortífagos. Eso sin duda explicaría las lesiones. Una. Respondió James sin mirar a los ojos de Lily. ¿Una? Repitió Lily. Sí, una. Respondieron James y Sirius juntos. No entiendo. ¿Cómo podría una mortífaga pelear contra 5 aurores y llevar a 2 de ellos al hospital? Ella preguntó. 4. Dijo una pequeña voz que sorprendentemente pertenecía a Sirius. ¿Perdóneme? Preguntó Lily, avergonzada por las bajas de la orden a manos de una mortífago. Liam y Kingsley están aquí conmigo y James. Sirius respondió. ¿Kingsley? Lily cuestionó con las cejas levantadas. ¿Cómo en Kingsley Shacklebolt? El auror de 6 pies que 3 mortífagos no pudieron controlar, ¿ese Kingsley? Lily preguntó con incredulidad. Ambos hombres solo asintieron con la cabeza. ¿Qué diablos pasó? Preguntó Lily. La maldita niña pasó. Espetó Sirius, incapaz de tomarse muy bien el fracaso. ¿La niña? ¿Qué niña? Preguntó Lily con el ceño fruncido. La hija de Voldemort. James respondió en voz baja. Lily se detuvo, su cuerpo se puso rígido ante las palabras de James. En silencio, se volvió hacia su marido. ¿Qué? Preguntó en una voz apenas más alta que un susurro. Voldemort tiene una hija. James repitió. Lily no dijo nada, pero su sorpresa y conmoción eran evidentes. Al menos eso es lo que dijo el otro mortífago. Añadió Sirio. Lily lo miró. ¿Pero dijiste que solo había un mortífago? Preguntó, confundida. Lo hubo, al principio de todos modos. Explicó Sirio. Cuando llegamos al almacén, solo vimos a un mortífago, escondido en una esquina. De la nada, esta chica llega y hace que el mortífago casi se orine en los pantalones. Sirius hizo una mueca, arrugando la nariz y frunciendo el ceño con disgusto. Maldito cobarde, murmuró, refiriéndose al mortífago. Estaba arrugando y arrastrándose por su vida. Ni siquiera trató de atacar a la niña. ¿Chica? Repitió Lily, sus ojos verdes muy abiertos con incredulidad. Espera, todos ustedes están aquí, en el hospital, ¿por una niña? Sé cómo suena, comenzó James, pero es una historia muy diferente. Parecía una niña, sonaba como una niña, pero Lily, ella no era una niña. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lily, sintiendo un nudo de frío miedo en el estómago. Era fenomenal, dijo James, sin tener otra palabra para describirlo. Miró a Sirius para verlo asentir con la cabeza, aunque, algo a regañadientes. James continuó. Por la forma en que se batía en duelo, era tan rápida. A veces era solo un borrón. Estaba haciendo magia sin varita y su escudo. Merlín, Lily, nunca había visto algo así antes. Podía mencionarlo con un simple movimiento de su varita y lo cubrió de pies a cabeza. James negó con la cabeza. No había nada en su lucha que sugiriera que era una niña. Y no era solo un duelo de magos, estaba pateando nuestro trasero al estilo Muggle. Añadió Sirio. ¿De verdad?
Lily, eso fue lo más extraño. La hija del Señor Oscuro tomando una pelea al estilo Mowgli para derribarnos. Y no se sintió intimidada en lo más mínimo por enfrentarse a 5 aurores adultos. Simplemente limpió el piso con nosotros. James dijo con una ligera punzada roja en sus pálidas mejillas. Lily escuchaba con la boca abierta. ¿Por qué el mortífago le tenía miedo?, preguntó ella, sin entender esa parte. Sabía que la chica había venido a matarlo. Lo supo en el momento en que lo vio. James respondió. ¿Ella hizo? Lily preguntó. Matarlo, quiero decir. Lo mató justo enfrente de mí. James respondió. Era tan poderosa, Lily, no había nada que pudiera hacer. Me envió volando por el aire sin varita y la forma en que trató con Unt fue tan fría. Simplemente lo mató, sin preocuparse por nada, sin remordimiento, nada. ¿Por qué estás sorprendido?, preguntó Sirio. Ella no sabría lo que es el remordimiento. Es el engendro del mal mismo. James no dijo nada, pero su corazón saltó ante las palabras de Sirius. Su expresión debe haber mostrado su angustia porque sintió que Lily tocaba su mano. ¿Qué es?, preguntó Lily. No lo sé, respondió James honestamente. Hay algo en ella que me pone intranquilo. ¿Inquieto? ¿Cómo es eso?, preguntó Lily. James la miró a ella y luego a Sirius, preguntándose si debería decir lo que tenía en mente. No tiene sentido, dijo al fin. Nada sobre la chica tiene sentido. Reaccionó enojada cuando lo llamé mortífago. Sus palabras exactas fueron, signo de exclamación abierta, no soy un asqueroso mortífago. ¿Tiene sentido? Ni Lily ni Sirius dijeron nada. James continuó. Y cuando estaba peleando, no usaba ningún imperdonable, solo hechizos estándar. En realidad, no mató a nadie excepto a Unt. Eso tampoco tiene sentido. Voldemort tiene que ver con los números. Sus ataques dejan cientos de muertos y heridos. Los mortífagos matan y torturan a tantos como pueden. Pero esta chica acaba de tratar con nosotros y llegó a Unt. No causó ninguna otra víctima. Ella podría tener. Intervino Sirius con un asentimiento hacia James. Tuviste suerte de que ese cuchillo, navaja, estrella que te arrojó no te hiciera un corte demasiado profundo, de lo contrario. Sirius no pudo terminar. Apartó la mirada, apartando la imagen de su amigo tirado en un charco de su propia sangre. Sé que trató de matarme, pero no creo que realmente tuviera la intención de hacerlo. James le dijo a Sirius. Me dijo que me quitara del camino. Fue solo cuando la ataqué que tomó represalias. Quiero decir que le di un corte bastante desagradable. ¿Por qué diablos estás poniendo excusas para ella?, exclamó Lily. Ella trató de matarte y estás hablando de ella, como si estuviera obligado a hacerlo. James cerró la boca y bajó la cabeza. ¿Por qué estaba poniendo excusas? Había visto claramente la rabia en los ojos de la chica. Sabía que la chica lo había atacado con la intención de matarlo, pero algo dentro de él simplemente no quería creerlo. Luego estaba el hecho de que la chica le había parecido algo familiar. James no sabía cómo era posible, pero sentía que la conocía de alguna parte. Su voz había enviado escalofríos de reconocimiento por su cuerpo. No quería admitirlo, pero la voz de la chica le ha recordado a Damien. Supongo que simplemente no quiero creer que una niña pueda ser tan malvada. Él les dijo. Lily consoló a su esposo y Sirius miró al suelo sumido en sus pensamientos. Entendió lo que James quiso decir. No solo era inquietante sino un poco desgarrador ver a una niña tan joven en la batalla y tomando la vida de otros de manera tan despiadada. En ese momento, Damien y Nathan reaparecieron en la habitación con muchos refrescos en los brazos. Observó a su madre, sus brazos envueltos alrededor de su padre, que parecía derrotado y cansado. Su tío Sirius también parecía molesto. ¿Está todo bien?, preguntó Nathan, mientras tiraba las golosinas en la cama de su padrino. Bueno, es ahora que tienes ranas de chocolate y paletas de sorbete, dijo su padrino mientras tomaba uno de sus dulces favoritos y miraba a Damien con ojos grandes y una sonrisa a juego. Damien suspiró cuando todos los adultos agarraron uno de sus dulces favoritos. Cogió una rana de chocolate y abrió el envoltorio. La rana saltó y aterrizó en la cama de su papá. Damien observó cómo James actuaba como un niño de 5 años, levantando la rana con una mano y lanzando el otro puño al aire, gritando y actuando como si hubiera logrado una hazaña imposible. Honestamente, no pensó que su padre alguna vez crecería. Capítulo 7. Un padre y su hija. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter y todo lo reconocible pertenece a J.K. Rowling. Capítulo 7. Elizabeth caminó en silencio por los terrenos, regresando al interior. Había pasado 5 horas entrenando en sus terrenos personales y ahora estaba completamente agotada. Cansada, hizo su camino de regreso a la mansión Ridley. Miró hacia el cielo,
El anochecer ya había caído, por lo que la reunión de mortífagos probablemente había terminado. Solo como precaución, Elizabeth mantuvo su máscara plateada, en caso de que la necesitara. Elizabeth ahogó un bostezo, estaba más que cansada. Nunca solía pasar tantas horas entrenando, pero últimamente era todo lo que quería hacer. Sabía que era la frustración reprimida dentro de ella la que quería salir y esta era su única salida. Bueno, esto y seguir con las tareas. Elizabeth continuó caminando por el área boscosa que separaba sus campos de entrenamiento de la mansión principal. Le quedaba una corta distancia por recorrer cuando lo escuchó, un ligero susurro de hojas, débiles pasos que venían detrás de ella. Elizabeth no dejó de caminar, pero instantáneamente se puso en alerta. Su varita estaba bien guardada en el tapizado de su brazo. Continuó caminando, sin dar muestras del hecho de que sabía que la seguían. Los pasos detrás de ella se hicieron más fuertes. Todo sucedió en un instante. En un movimiento rápido, Elizabeth se puso la máscara antes de alcanzar su varita. Se dio la vuelta en el acto y agarró ciegamente a la persona que se le acercaba sigilosamente. Su mano estaba envuelta alrededor del cuello de la persona antes de que pudiera ver quién era. Elizabeth estrelló el cuerpo contra el árbol más cercano antes de apuntar su varita a su garganta. ¡Ay! Muy paranoica, ¿no? Liv y Elizabeth se sorprendió al ver al chico rubio en sus manos, gimiendo por el dolor de ser estrellado contra un árbol. Sonrió detrás de su máscara y lo soltó antes de estirarse para quitársela. ¿Máscara? Ella no lo necesitaba. Draco, ¿por qué te acercaste sigilosamente a mí? Elizabeth le preguntó a su amigo. Draco Malfoy se frotaba la nuca y le lanzó a Elizabeth una mirada de enfado. No me estaba escondiendo en ninguna parte. Solo estaba siendo sigiloso, eso es todo. Él respondió. Elizabeth sonrió en respuesta. ¿Tienes miedo de que tu padre te atrape? Preguntó Elizabeth. No era ningún secreto que Lord Voldemort no tenía mucha paciencia cuando se trataba de Draco Malfoy. Culpó al chico por distraer a Elizabeth de su entrenamiento y sus lecciones. Draco lanzó una mirada cautelosa a su alrededor. ¿Ves? Esta es la razón por la que deberías venir a mi casa, dijo en un susurro silencioso. Elizabeth se rió en respuesta. Empezaron a caminar juntos hacia la mansión. Draco estaba mucho más relajado ahora. Si estaba con Elizabeth, entonces estaba a salvo. Incluso enfrentar a Lord Voldemort era posible si Elizabeth estaba a su lado. Si estaba solo, existía la posibilidad de que no pudiera regresar a casa. Mientras se acercaban al impresionante castillo que era la mansión de Ridley, Elizabeth sacó su máscara plateada y se la puso, escondiendo su rostro. Draco observó la acción familiar pero no dijo nada. Los dos chicos se acercaron a las puertas y Elizabeth hizo un gesto a los dos mortífagos apostados en la entrada. Los hombres rápidamente cayeron de rodillas, con la frente presionada contra el suelo mientras saludaban a su princesa oscura. Elizabeth apenas les dio una mirada mientras Draco sonría abiertamente y disminuía la velocidad a propósito para que los dos hombres se vieran obligados a permanecer en sus actuales posiciones incómodas y degradantes. Draco. Elizabeth le gruñó, incitándolo a darse prisa. Tan pronto como las puertas se cerraron, Elizabeth caminó hacia un lado del vestíbulo, dirigiéndose hacia un gran retrato de una serpiente. Un encantamiento siseó y el retrato se abrió para dar acceso a la parte del castillo que había sido designada como suya. Elizabeth siempre había sabido lo importante que era, pero nunca había renunciado por completo a la necesidad de explorar. Sin embargo, un incidente, cuando tenía 7 años, le había enseñado a Elizabeth por las malas a mantenerse en secreto. Así que su padre tenía un ala entera del castillo dedicada a Elizabeth. De niña, Elizabeth había pasado muchas horas explorando su entorno y había vivido un sinfín de aventuras aquí con Draco a su lado. Una vez que hubieron trepado por el pasillo y el retrato se cerró detrás de ellos, Elizabeth se quitó la máscara. Entonces, ¿cuándo regresaste? Preguntó Elizabeth mientras caminaban por el pasillo, en dirección a la habitación de Elizabeth. Las vacaciones de verano comenzaron hace unas semanas, pero mi padre pensó que era mejor mantenerse alejado por un tiempo. Dijo que estabas ocupada, así que tuve que sentarme y aburrirme sin sentido durante unas semanas. Draco respondió. Tenía asignaciones. Elizabeth respondió simplemente. Draco le miró. Ojalá pudiera ir a una misión contigo. Suspiró Draco. Elizabeth resopló y le dio a Draco una mirada divertida. ¿Tú? ¿En la batalla? Me gustaría ver eso. Dijo, mientras amaba la mirada de incredulidad que apareció en el rostro de su amigo. ¿Por qué no? Soy un buen duelista. Draco respondió con voz digna. Probablemente seguirías preguntándole al oponente si tu cabello se había caído fuera de lugar. Se rió Elizabeth. Draco le lanzó a Elizabeth una mirada de disgusto. No es un crimen verse bien, pero por supuesto que no sabrías nada de eso. ¿Cuándo fue la
¿Última vez que intentaste cepillarte ese trapeador que llamas cabello? Preguntó Draco. Elizabeth se encogió de hombros y se pasó la mano por el cabello. No todos son tan exigentes como tú, Draco. Draco balbuceó y murmuró algo incoherente, a lo que Elizabeth solo se rió entre dientes. Llegaron a un conjunto de pesadas puertas de caoba que Elizabeth abrió con un movimiento de muñeca. La enorme cámara que servía como dormitorio de Elizabeth tenía todo lo que pudiera necesitar. Su cama era lo suficientemente grande para que durmieran 4 personas y un impresionante armario de 8 puertas se alzaba con orgullo a lo largo de una pared. Se colocaron muebles caros alrededor de la habitación y una estantería alta contenía una selección de libros, la mayoría de los cuales no estaban disponibles en ninguna otra parte de Gran Bretaña. Draco se acercó al sofá y se arrojó sobre él, poniendo sus pies cómodamente. A Elizabeth no pareció importarle mientras arrojaba su máscara plateada y su capa sobre una de sus sillas. Se acercó a su enorme armario y lo abrió sin varita. Sacó un par de túnicas informales de color azul oscuro para reemplazarlas de color verde oscuro. Padre estaba hablando de ti ayer, dijo Draco, estirado en el sofá de Elizabeth. No podía dejar de elogiarte por tu maldición del acétate. Maldición de laceración, corrigió Elizabeth. Draco le lanzó una mirada medio animada. Lo que sea. Él dijo. Estaba hablando con mamá al respecto. Lo juro, ni siquiera se dio cuenta de que estaba ahí. Tal vez deberías habérselo echado encima. Él te habría notado, entonces. Elizabeth respondió con una sonrisa. Sí, claro. Draco se burló, pero una pequeña sonrisa apareció en sus labios a pesar de todo. Elizabeth cerró la puerta de su armario y se vio en el espejo. Se quedó quieto por un momento solo mirando su reflejo. Nunca pensó mucho en su apariencia, por lo que estaba bien que tuviera una facilidad natural para verse bien. Últimamente, sin embargo, se veía cansada. Se quitó el flequillo de los ojos mientras miraba más de cerca su rostro. La luz captó su inusual cicatriz y la iluminó contra su frente. Elizabeth trazó la cicatriz lentamente con sus dedos. Era la única parte de su apariencia que le gustaba. Su desordenado cabello negro, sus brillantes ojos verdes y el resto de sus rasgos eran de los que despreciaba con todas sus fuerzas. Una vez más, deseaba que su padre le hubiera permitido cambiar su apariencia, pero sin importar cuánto le suplicara, Voldemort insistió en que Elizabeth usara su verdadero rostro. Suspirando, Elizabeth se alejó del espejo, frotándose los ojos. Entró al baño para poder refrescarse después de su entrenamiento y cambiarse de ropa. Draco se había ocupado en uno de los libros de artes oscuras de Elizabeth, ignorándola por el momento. Elizabeth se dio una ducha rápida antes de vestirse con su túnica informal. Aunque solo tenía 16 años ya había conseguido el cuerpo de una mujer fuerte a pesar de lo alta y ágil que era Elizabeth. Su extenso entrenamiento físico había dejado sus brazos y pecho tonificados y musculosos. Había trabajado duro para que su cuerpo fuera así, interminables horas de práctica y entrenamiento habían dado como resultado un cuerpo y una mente muy bien formados, de los que Elizabeth no podía evitar estar un poco orgulloso. Salió del baño, notando cuán absorto estaba Draco en el libro. Caminó hacia él, deslizando el libro de los dedos del chico rubio. «Oye», objetó Draco. «¿Estás aquí para leer?», preguntó Elizabeth, desterrando el libro a su estantería con un movimiento de sus dedos. Draco suspiró. «Fue un buen libro», dijo, sentándose. «Naturalmente, es mío». Elizabeth sonrió. «Tú no lo escribiste, idiota». Draco ridiculizó. «No, pero elegí leerlo. Obviamente iba a ser bueno». Elizabeth respondió. Draco sacó el juego de ajedrez, uno que tenían desde que eran niños, del cajón y lo puso sobre la mesa entre él y Elizabeth. «Creo que necesitamos un nuevo juego de ajedrez», dijo, levantando la nariz hacia el andrajoso y gastado conjunto. Elizabeth negó con la cabeza. «Me gusta este», respondió. «Lo hemos tenido durante años». «Exactamente», exclamó Draco. «La cosa se está cayendo a pedazos». Elizabeth se encogió de hombros. «Está bien. Funciona, eso es todo lo que importa». Draco miró a Elizabeth y sonrió. «Obviamente sabes que nunca podrás vencerme, por lo que no quieres obtener un nuevo set». Elizabeth le devolvió la sonrisa. «¿Cómo sabes que no te estoy dejando ganar?». Draco resopló. «Sí, claro. Dejándome ganar. ¿Desde que teníamos 6 años?», él exclamó. «Técnicamente, no sabíamos cómo jugar entonces», señaló Elizabeth, «y todavía te golpeó el trasero». Draco respondió, con aire de suficiencia. Un destello de luz y Draco fue impulsado hacia adelante, por lo que aterrizó de cara en la mesa. Gruñendo, Draco se levantó para mirar la expresión divertida de Elizabeth. Se dio cuenta de que no había sido Elizabeth quien lo había empujado, ya que el ataque vino desde atrás.
Dándose la vuelta rápida y temerosamente, Draco vio a su padre parado en la puerta. ¿Cuándo aprenderás a morderte la lengua, Draco? Lucius amonestó mientras caminaba hacia su hijo. Tu lengua irrespetuosa, será tu fin. Draco se puso de pie, con la cabeza gacha, un tinte rosado en sus pálidas mejillas. Odiaba que lo regañaran frente a Elizabeth. Lo siento, padre. No quise decir nada con eso. Se disculpó. Tienes suerte de que fui yo y no el señor oscuro quien entró para escucharte hablar de esa manera. Lucio continuó. La mirada de miedo envolvió la expresión de Draco e involuntariamente se estremeció. Estaría muerto si ese fuera el caso. Elizabeth no se sorprendió al ver a Lucius en su puerta. Solo había 2 mortífagos que podían entrar en su ala sin dar la contraseña y uno de ellos era Lucius Malfoy. Lucius, habló Elizabeth. La forma en que Draco y yo nos hablamos es asunto nuestro. Ella dijo. No hagas que sea un gran problema. Lucius no dijo nada pero se giró para mirar a su hijo. Espérame, afuera. Te acompañaré a casa. Pero, acabo de llegar. Draco comenzó. Y ahora volverás a casa. Lucio regresó. Draco no puso ningún argumento. Con una mirada a Elizabeth, el chico se volvió hacia la puerta. Sí, padre. Draco salió de la habitación de Elizabeth y se dirigió al vestíbulo principal de Rivle Manor para esperar a su padre. Lucius se giró para mirar a Elizabeth tan pronto como Draco se fue. No deberías alentarlo. Él dijo. Necesita aprender a respetarte, a temerte. Elizabeth sonrió y se echó hacia atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. No quiero que me tenga miedo. Tengo a los mortífagos para eso. El labio de Lucius se torció pero se abstuvo de sonreír ante el tema de sus habituales bromas juguetonas. A pesar de todo, él no aprenderá a respetarte si le permites hablarte de una manera tan repugnante. Lucius, cálmate. Elizabeth dijo mientras se ponía de pie. Como dije, la forma en que nos hablamos es asunto nuestro. No tienes que involucrarte. Elizabeth recogió el juego de ajedrez y lo devolvió a su lugar habitual. Tendría que esperar para perder contra Draco otro día. ¿Supongo que la reunión salió bien?, preguntó. Lucius miró a Elizabeth, primero con sorpresa, luego sus ojos azules viajaron hasta la cicatriz de Elizabeth y sonrió al darse cuenta. Por supuesto, el dolor en la cicatriz de Elizabeth le permitiría saber si el señor oscuro estaba enojado o complacido. Sí, salió bien, respondió Lucio. Los mortífagos tuvieron éxito en cada misión que se les encomendó. Bueno, los milagros suceden de vez en cuando. Elizabeth sonrió. Lucius no pudo evitar sonreír ante la mejilla de Elizabeth. Conocía a Elizabeth desde que fue llevado ante Lord Voldemort y, con los años, desarrolló una creciente compasión por la adolescente de cabello negro. Fue él quien con cariño había llamado a Elizabeth princesa oscura debido al comportamiento quisquilloso del niño. Y su éxito no es nada comparado con tu progreso, dijo Lucius, radiante de orgullo. Es inaudito poder aprender la maldición Lacerate en una sola sesión. La mayoría de las cosas que hago son inauditas. Elizabeth respondió. Me gustaría estar ahí cuando realices esta maldición. Lucius dijo cuidadosamente. Elizabeth suspiró antes de mirarlo. Había repasado esto muchas veces con él. Te lo dije. Me gusta trabajar solo, dijo Elizabeth. Lo sé y respeto tu decisión. Es solo que me gustaría verte en un duelo. Sería un espectáculo para recordar, dijo Lucio. Elizabeth levantó una ceja hacia él. Bueno, no puedes. Lidia con eso, respondió Elizabeth, cortando la conversación. Lucius no dijo nada más sobre el asunto. Sabía que no debía discutir con Elizabeth. La puerta de la habitación de Elizabeth se abrió de nuevo y Lucius se dio la vuelta, con el ceño fruncido por la irritación, los labios fruncidos, listo para decirle a Draco que se quedara en el vestíbulo principal, pero su expresión cambió cuando vio que no era Draco quien regresaba con ellos. Lord Voldemort estaba en el umbral, con los ojos fijos en Lucius. Sin una palabra, el aristócrata Malfoy cayó de rodillas y se inclinó ante su señor. Elizabeth miró con un poco de desagrado. Nunca se había sentido como con otras personas arrodilladas ante otros. Recordó cómo Bella y Lucius solían arrodillarse ante ella, cuando era solo una niña. Le tomó mucho tiempo hacer que se detuvieran. Déjanos. Voldemort dijo dando un paso dentro de la habitación. De inmediato, Lucius Malfoy se puso de pie y se fue, sin mirar atrás. Una vez que la puerta se cerró detrás de él, Voldemort miró a Elizabeth, sus ojos rojos se suavizaron un poco al ver a su hija. Veo que el mocoso de Lucius ha vuelto, dijo Voldemort, acercándose a Elizabeth. Lo vi esperando en el vestíbulo. Asumo que le dijiste que se quedara en su propia casa. No quiero verlo demasiado cerca de ti. ¿Temes que tenga una mala influencia sobre mí?
preguntó Elizabeth con una sonrisa. Voldemort no parecía divertido. No, quiero que te distraigas. Elizabeth suspiró. ¿Por qué tienes un problema con Draco? Preguntó. No tengo ningún problema con él. No me gusta la forma irrespetuosa en que te habla. Lord Voldemort había escuchado muchas conversaciones para saber la forma en que Draco Malfoy le había hablado a Elizabeth. Cómo se burlaba de él y, a veces, incluso lo ridiculizaba. Tomó todo lo que Voldemort tenía, y la intervención de Elizabeth para asegurarse de que Draco Malfoy todavía tuviera todas las extremidades intactas. Bueno, eso es entre Draco y yo, dijo Elizabeth, repitiendo lo que le había dicho a Lucius hace unos momentos. Queriendo cambiar de tema, Elizabeth preguntó sobre la reunión. Lucius dijo que la reunión salió bien. Voldemort se acercó a la ventana de Elizabeth, observando el gran paisaje desierto, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Fue satisfactorio, respondió. ¿Qué hiciste durante la reunión? Preguntó, todavía mirando por la ventana. Capacitación. Elizabeth respondió. Voldemort se dio la vuelta para mirar a Elizabeth de cerca. Has estado entrenando mucho más estos días, comentó. Elizabeth se encogió de hombros. No está de más estar preparado. Voldemort no habló al principio, pero su mirada se quedó en Elizabeth, notando los pequeños detalles que otros como Bella y Lucius se perdieron. Vio el cansancio en Elizabeth, su palidez levemente enfermiza y solo los comienzos de sombras oscuras debajo de sus ojos. Normalmente te disuadiría de trabajar demasiado, dijo Voldemort, alejándose de la ventana y mirando a Elizabeth correctamente. Ahora. Pero parece que necesitas entrenamiento adicional. Sus ojos se encontraron con los de Elizabeth y vio el estremecimiento que causaron sus palabras. Después de todo, es muy inusual que tu puntería no haya dado en el blanco. Supongo que tenías la intención de dejar vivo a James Potter. El nombre provocó un leve temblor en Elizabeth que solo Voldemort pudo detectar. ¿Por qué asumes eso?, preguntó Elizabeth, su voz tranquila pero furiosa. Es comprensible que no pudiste matarlo. Empezó Voldemort, dando un paso más cerca. Él es tu padre, después de todo. Los ojos de Elizabeth se abrieron inicialmente antes de que la ira los llenara. Retira eso. Elizabeth siseó. Voldemort le devolvió la sonrisa. Elizabeth. Repite eso. Elizabeth repitió. No soy su hija. Soy tu hija, y, solo tu hija. No soy una Potter, nunca lo fui. Voldemort sabía que Elizabeth no tendría compasión por Potter. Solo dijo lo que sabía que provocaría una reacción en Elizabeth. Y la reacción que obtuvo fue profundamente satisfactoria. Voldemort se acercó a Elizabeth y colocó sus manos sobre sus hombros. Lo sé. Siempre vas a ser mi hija. Nadie puede cambiar eso, dijo cuidadosamente. Elizabeth se calmó ante las simples palabras. Nunca quise que sobreviviera. Elizabeth comenzó, sintiendo la necesidad de explicarle a su padre. No me estaba concentrando. No esperaba verlo y lo admito, me tomó por sorpresa. Deberías haber anticipado verlo de nuevo. Tenía que suceder tarde o temprano, respondió Voldemort. Elizabeth asistió. Lo sé. Voldemort colocó una mano sobre el hombro de Elizabeth, haciendo que la chica lo mirara. No importa, hija. La próxima vez que veas a Potter, ese día será el último. De nuevo Elizabeth asintió, esta vez una chispa de emoción llenó sus ojos. Va. Ella aceptó. Voldemort sonrió, sus ojos brillando con una victoria silenciosa. Quería darte algo, para ayudarte a concentrarte cuando estás en tareas. Elizabeth inclinó la cabeza hacia un lado, interrogándolo sin palabras. Voldemort metió la mano en su túnica y sacó una pequeña caja. Lo sostuvo en su mano por un momento, solo mirándolo antes de que su mirada se levantara para encontrar a Elizabeth. Le tendió la caja. Elizabeth tomó la caja ofrecida y la abrió. Dentro de la pequeña caja había un colgante de plata, en forma de serpiente que tenía dos cabezas a cada lado de su cuerpo, entrelazado. Los ojos de la serpiente eran de un verde brillante que les otorgaba cierta belleza hipnótica. Elizabeth miró a su padre con una mirada inquisitiva. Esto una vez perteneció a nuestro gran antepasado, Salazar Slytherin. Quiero que lo tengas, explicó Voldemort. Pero este colgante es más que una simple reliquia familiar. Tiene una parte de mi alma en él. Es uno de mis horrocruxes. La expresión de Elizabeth cambió y ahora miraba el colgante con una expresión de asombro infantil. Su agarre cambió instantáneamente y sostuvo la caja con mucha precaución. ¿Por qué me lo das?, preguntó. Tú eres mi hija, mi mano derecha, respondió Voldemort. Creo que es apropiado que tengas mi horrocrux contigo, para ayudarte a concentrarte cuando estás en tareas, para recordar siempre quién eres y lo que significas para mí. Elizabeth metió la mano en la caja y sacó el hermoso colgante. Deslizó la cadena sobre su cabeza y dejó que el colgante, el horrocrux de su padre,
descansara sobre su pecho, junto a su corazón. Sin apartar los ojos de su padre, Elizabeth habló. «Nunca podré olvidar quién soy», respondió. «Siempre seré tu hija. No es necesario que me lo recuerden». Miró él, colgante antes de sonreírle a Voldemort. «Pero, gracias, padre. Lo mantendré a salvo, lo prometo». De repente, algo se le ocurrió y una mirada de pánico cruzó su rostro. «Mis asignaciones. ¿Qué pasa si algo sucede en una de mis asignaciones y se daña? ¿Y si?» «No te preocupes, el colgante tiene muchos amuletos, incluido uno que no se rompe. Solo tú o yo podremos quitártelo una vez que lo lleves puesto. Pase lo que pase, no se lo pueden quitar». Voldemort lo tranquilizó. La expresión preocupada de Elizabeth desapareció y sonrió aliviada. Metió el colgante debajo de su túnica. «No le digas a Bella que me diste esto. No creo que se recupere nunca», Elizabeth dijo con una sonrisa juguetona. «¿Cómo sabes que ella no tiene uno también?», preguntó Voldemort con una sonrisa. La sonrisa de Elizabeth se deslizó en su rostro. «¿Qué? ¿Ella consiguió uno antes que yo?». Voldemort se rió, algo que solo Elizabeth logró que hiciera, y se giró hacia la puerta. «Quizás», bromeó. «Padre, eso no es justo. Soy tu hija». Elizabeth corrió detrás de Voldemort, discutiendo juguetonamente con él todo el camino hasta el comedor. Capítulo 8. Plan para capturar descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter y todo lo reconocible pertenece a J.K. Rowling. Capítulo 8. Era tarde en la noche y la mayoría de los miembros de la orden no querían nada más que irse a casa. Lily no fue diferente. Se sentó con James a un lado y Sirius al otro, esperando que la reunión terminara rápido para poder irse a la cama. Miró a su marido, que había sido dado de alta del hospital hacía una semana. Inmediatamente había retomado su puesto como Auror, ignorando las instrucciones del sanador de descansar y recuperarse. Ella negó con la cabeza ante el comportamiento obstinado de su marido. Sus agudos ojos verdes se detuvieron en el cuello de James, comprobando si podía distinguir alguna cicatriz del horrible ataque. No podía ver una sola marca. Lily había hecho a mano la poción que evitaba las cicatrices y se la había aplicado a James 2 veces al día, de lo contrario, lo haría. Tenía una fea cicatriz que iba desde debajo de la oreja izquierda hasta la nuca, donde le había cortado la hoja. Una vez más, Lily agradeció a Dios que estuviera bien. El ataque pudo haber sido fatal pero tuvo suerte de sobrevivir. Salió de sus pensamientos cuando llegó Dumbledore y la habitación quedó en silencio, esperando que comenzara la reunión. Albus Dumbledore tomó su posición frente al grupo de personas que parecían cansadas. «Gracias a todos por venir». Él empezó. Miró los rostros sentados frente a él, su mirada se detuvo en James, Sirius y Kingsley. «Es verdad», dijo simplemente. «Voldemort tiene una heredera». El ambiente en la habitación cambió casi instantáneamente. Jadeos de sorpresa resonaron en la habitación. Los únicos que no se vieron afectados fueron los que ya habían conocido a la hija del Señor Oscuro. «¿Cómo es esto posible?», preguntó McGonagall. «¿Habríamos escuchado algo mucho antes de ahora? Creo que Voldemort la ha mantenido en secreto de todos», respondió Dumbledore. «Incluso la mayoría de sus hombres no saben con certeza que su amo tiene una hija». Inclinó su cabeza hacia Severus, quien estaba sentado con cara de piedra y no encontró la mirada de nadie. «Es por eso que la orden nunca se enteró hasta ahora». «No entiendo», dijo Elfes Doge con su voz entrecortada. «¿Por qué ya sabes quién mantendría a su hija en secreto de sus mortífagos? Tal vez él no confía en ellos», ofreció Remus. «Él teme que uno de sus propios hombres intente eliminar al siguiente en la fila. Sabemos con certeza que hay muchos mortífagos que intentan obtener los favores de Voldemort con la esperanza de que cuando se trate de elegir quién tomará el relevo, él los escogerá. Sí, ese monstruo tiene que morir algún día». Moldy se quejó. Dumbledore no dijo nada pero su ceño se arrugó ante las palabras de Moldy, la preocupación brilló en sus ojos. «Parece que, por alguna razón, Voldemort ha mantenido a su hija en un secreto muy bien guardado». Dumbledore continuó. «Severus me ha confirmado que entre la multitud de mortífagos, hay algunos que creen que existe y otros que piensan que no es más que un mito». «Ella no es un mito», Sirius murmuró. «Es muy real». Se frotó las costillas, todavía un poco doloridas por la paliza que había recibido. «Algunos mortífagos han afirmado haber visto la sombra de un niño en la mansión Riddle y sus alrededores durante años, pero nadie ha visto su rostro». Dumbledore continuó. «Creo que Severus habló con los mortífagos de rango inferior que guardan la entrada y afirmaron haber conocido a la chica con una máscara plateada, entrando y saliendo de la mansión». «¿Por qué lo dejarían entrar si no saben quién es?», preguntó Kingsley. «Dicen que el propio Voldemort les dijo que si ven a una niña con una máscara plateada, nunca se interpongan en su camino».
respondió Dumbledore. Afirman que Voldemort les ordenó caer de rodillas e inclinarse ante la niña y no atreverse a mirarla a los ojos. Kingsley pareció sorprendido, al igual que el resto de la sala. No pensaron que Voldemort le permitiría a otra persona el mismo respeto que exigía para sí mismo. ¿Tenemos un nombre?, James preguntó, con curiosidad. No, respondió Dumbledore. Nadie sabe su nombre. Se refieren a ella como la Princesa Oscura. Un nombre que acompañó a los rumores que comenzaron hace unos años. ¿Cuáles eran los rumores?, preguntó Lily. Dumbledore se quedó en silencio por un momento, sus ojos bajaron al suelo en silenciosa consideración antes de volver a mirar hacia la habitación. Recordarás en nuestra última reunión, discutimos los extraños asesinatos de mortífagos y el culpable era desconocido. Recordó Dumbledore. Dije entonces que pensaba que Voldemort podría ser el responsable de estos asesinatos y parece que el resto de los mortífagos tienen la misma impresión. Dumbledore volvió a señalar a Snape. Severus informó que durante los últimos 2 años, han estado circulando rumores que afirman que Voldemort tiene un asesino secreto que usa cuando quiere matar a uno de los suyos. Muchos creen que la Princesa Oscura es este asesino. James miró a Sirius y Kingsley, encontrando su mirada. Eso tenía sentido. El mortífago que se escondía en el almacén, ciertamente había mostrado suficiente miedo como para sugerir que reconoció a la Princesa Oscura como una asesina, que había venido a matarlo. Su miedo tenía sentido ahora. Alguien que no sea quien usted sabe debe haber visto a la niña, exclamó Emmeline Vance. Es incomprensible que haya podido criar a una niña solo, sin matarla en el proceso. Ella sacudió su cabeza. Debe haber tenido ayuda. Snape miró a Dumbledore y luego se volvió hacia Emmeline. Por lo que he podido reunir, Lucius Malfoy y Bellatrix Lestrange pueden haber estado involucrados desde una etapa temprana con la Princesa Oscura, dijo Snape. No está confirmado, solo suposiciones basadas en las pistas que ambos han dejado recientemente sobre los otros mortífagos. Suena como Malfoy. Moody gruñó. Él nunca podía dejar de presumir. Albus, ¿sabemos quién es la madre?, preguntó Minerva de repente. Dumbledore respiró hondo, ajustando sus lentes de media luna en su nariz torcida. No lo sabemos. Él respondió. Puede ser Bellatrix, ofreció Jones. Su lealtad no conoce límites. Sirius no pudo evitar el gruñido que se le escapó. No le gustaba que nadie hablara de su primo, ni siquiera los miembros de la orden. Él y Bella habían sido muy cercanos. Habían crecido juntos y siempre se habían preocupado profundamente el uno por el otro. Pero cuando se convirtieron en adultos jóvenes, Bella desarrolló una extraña obsesión con Lord Voldemort. Quería convertirse en una mortífaga y no importaba lo que Sirius le dijera o amenazara con hacerle, ella no la disuadió de su decisión. Dejó a Sirius atrás y se adelantó para ofrecerse al servicio de Voldemort, sin mirar atrás. Sirius nunca lo había superado del todo. Puedo ver a Bellatrix queriendo llevar a su hija. Emmeline añadió pensativamente. Ella lo consideraría un gran honor. No es Bellatrix. Snape descartó. ¿Cómo puedes estar seguro?, preguntó Estia. Porque fui yo quien ayudó a Lucius a prepararle una poción que la dejó estéril. Snape respondió perezosamente. Lo pidió poco después de unirse al Señor Oscuro. Dijo que no quería ser distraído de servir a su señor. La habitación quedó en silencio antes de que los susurros silenciosos comenzaran de nuevo. Como dije, su lealtad no tiene límites. Estia repitió secamente. Él no tiene otras mortífagas femeninas, ¿verdad? Sturgis Podmore preguntó. No tiene que ser una mortífaga mujer, respondió Snape. Cualquier mortífago felizmente ofrecería a su esposa al Señor Oscuro si se lo pidiera. Si su esposa llevara al heredero de Voldemort, solo los acercaría mucho más a ganar un asiento a la derecha al lado de Voldemort. Lily cerró los ojos, maldiciendo en su mente. Era repugnante lo bajo que algunos podían rebajarse por poder y estatus. ¿Realmente importa quién es la madre?, preguntó Sirio. Creo que deberíamos saltar a la madre y llegar a la mocosa. Todos volvieron a mirar a Dumbledore. Tenemos que llegar a ella, dijo Dumbledore, diciéndolo simplemente. Si llegamos a ella, llegaremos a Voldemort. Aprehender a la Princesa Oscura significa eliminar una buena parte de la confianza de Voldemort. Dumbledore tomó aliento antes de continuar. Sin embargo, además del problema obvio de detenerlo, tenemos una complicación adicional. Volvió a mirar a James, Sirius y Kingsley. Los 2 aurores del ministerio que estaban contigo cuando te encontraste con la Princesa Oscura, Liam MacArthur y Nathan Simmons, ya informaron al ministro. Han presentado sus informes oficiales, revelando el hecho de que Voldemort tiene una hija. Oh, esto no puede ser bueno. Sirius murmuró.
El ministro Fudge ha enviado un equipo de Hit Wizards tras la princesa oscura, dijo Dumbledore. Ha ordenado que toda la información sobre la princesa oscura se mantenga fuera de los medios de comunicación hasta que lo atrapen. No quiere causar pánico. Una vez que haya arrestado a la princesa oscura, divulgará la información. ¿Por qué es esto una complicación?, preguntó Moody. Deja que los Hit Wizards hagan su trabajo y lo atrapen. La prioridad del hombre es atrapar a la perra. No importa quién lo haga. Dumbledore se movió incómodo, una acción extraña para el mago usualmente sereno y tranquilo. Si el ministro llega a la princesa oscura, la destruirá de inmediato. Dumbledore dijo en voz baja. Intentará sacar lo que pueda de ella, pero no perderá tiempo en arrojarla ante los dementores. La mirada de Dumbledore escudriñó la habitación. Si llegamos a la princesa oscura primero, podemos obtener más de ella. Si hacemos las cosas correctamente, podremos usar a la princesa oscura para derrotar a Voldemort de una vez por todas. Las personas sentadas en la habitación se animaron con el sonido de la derrota de Voldemort. Miraron a Dumbledore, la atención fijada únicamente en él. ¿Cómo haríamos eso?, preguntó Tonks. Voldemort intentaría recuperar a su heredera. Dumbledore respondió. Si sabe que los dementores no han destruido a su hija, intentará recuperarla. Podemos atraparlo, siempre y cuando planeemos todo correctamente y Lena esté lista. James sintió un escalofrío familiar recorrer su espalda al escuchar el nombre de la hija de su amigo. Odiaba como el peso de la profecía había recaído sobre Lena después de que Elizabeth fuera asesinada por Peter y Voldemort. James tuvo que obligarse a sí mismo a no ceder a la ira que lo consumía todo y estalló dentro de él al recordar cómo le arrebataron a su bebé. La profecía había insinuado a Elizabeth o Lena, pero Dumbledore siempre había estado seguro de que Elizabeth era la profetizada. Sin embargo, después de que Elizabeth se fue, Dumbledore admitió a regañadientes que estaba equivocado y que Lena debía ser la elegida. Lena había recibido un entrenamiento especial desde que tenía la edad suficiente para sostener y usar una varita. Entrenamiento que se suponía que la ayudaría a derrotar al Señor Oscuro, Voldemort. La atención de James volvió a la reunión cuando Kingsley interrogó a Dumbledore. El problema es, ¿cómo llegamos a la princesa oscura?, preguntó Kingsley. Tengo que admitir que la chica es fuerte y talentosa. Luchó con 5 aurores y no pareció perturbarla en absoluto. ¿Cómo planeamos su captura cuando no tenemos casi nada sobre ella? Yo digo que no nos molestemos. Moody dijo. ¿Por qué perder el tiempo cuando el ministerio está haciendo lo mismo? Sé que quieres usar su captura para atraer a Voldemort a una trampa, pero el ministro puede ser obligado a hacer algo similar. Alastor, la orden tiene que atraparla, dijo Dumbledore. ¿Pero por qué?, Moody argumentó. Dumbledore se detuvo momentáneamente, encontrándose con la mirada dispareja del auror. La princesa oscura fue quien torturó y mató a Frank y Alice Longbottom. Él dijo. Por tercera vez esa noche, la habitación quedó en completo silencio. Ella fue quien los prendió fuego a ellos y a su casa usando una llama mágica. El fuego los mató lentamente, permitiendo que fueran quemados vivos. Dumbledore se detuvo, incapaz de continuar. La tensión en la habitación se había vuelto insoportable. De repente todos se habían olvidado de Voldemort y sus mortífagos. Querían a la princesa oscura, para hacerla pagar por el crimen atroz que había cometido contra los Longbottom. Frank y Alice habían sido aurores y miembros de la Orden. Sus muertes habían sido horribles y un duro golpe para la Orden. El fuego que se cobró su vida tardó 48 horas en apagarse, dejando nada más que cenizas de los Longbottom. Su asesinato inoportuno y cruel había afectado a todos los miembros de la Orden y ahora que sabían quién era la responsable directa, harían cualquier cosa para llevar a su asesino ante la justicia. Lily luchó contra el sollozo que amenazaba con apoderarse de ella mientras agarraba la mano de James. Frank y Alice habían sido buenos amigos de ellos. Cuando Elizabeth fue asesinada hace 15 años, Frank y Alice habían estado ahí para ella y James. Eran buenas personas y no merecían sufrir tan mala suerte. No estoy sugiriendo que capturemos a la princesa oscura para vengarnos, dijo Dumbledore, leyendo las miradas en la mayoría de los rostros. La Orden perdió a 2 personas muy valiosas y de buen corazón. La Orden debería ser la que les haga justicia al capturar a su asesina. Acuerdo ondeó a través de la habitación. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Sturgis. Necesitamos un plan infalible, dijo Remo. No podemos equivocarnos con esto. La siguiente media hora transcurrió con varias estrategias sugeridas y criticadas. Sirius de repente miró a Dumbledore. Acabo de pensar en algo, dijo, con los ojos entrecerrados por la concentración. Era demasiado debido. Snape murmuró. Sirius le envió una mirada sucia pero por lo demás lo ignoró, manteniendo su atención en Dumbledore. ¿Dijiste que Voldemort envía a la princesa oscura a matar a los mortífagos que lo desafían?
confirmó Sirio. Entonces, ¿eso significa que enviará a la princesa oscura para salvar a uno también? Capítulo 9. Los mejores planes. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter y todo lo reconocible pertenece a J.K. Rowling. Capítulo 9. Hacía más frío ahora que se acercaba a mediados de agosto. Elizabeth tiró de las mangas de su túnica para cubrirse las manos mientras se dirigía hacia el centro de los terrenos. Hasta ahora, no estaba teniendo un buen día. Se despertó con un terrible dolor de cabeza, gracias a un mortífago que le había dado una noticia desafortunada a su padre. Luego pasó la mayor parte de la mañana buscando a Bella solo para descubrir que había ido a una redada. Típico, murmuró por lo bajo. Su máscara plateada estaba escondida dentro de un bolsillo de su túnica. No lo necesitaba ya que la mayoría de los mortífagos habían ido a esta redada ordenada por su padre, después de escuchar las noticias inquietantes que la habían despertado. Elizabeth caminó firmemente hacia sus campos de entrenamiento. Estaba aburrido sin nada que hacer, así que pensó que era mejor utilizar su tiempo entrenando. Todavía no había llegado a los terrenos cuando escuchó algo. Era un sonido deslizándose, las hojas en el suelo crujían levemente como si alguien o más bien algo se deslizara sobre ellas. Elizabeth sabía lo que era. Se dio la vuelta lentamente para ver una enorme serpiente deslizándose hacia él. Nagini. Siseó el Parcel. Joven maestra. Ella le siseó. Elizabeth se acercó a la enorme serpiente que había descansado unos pasos delante de él. Nagini levantó su gran cabeza y se sentó mirando a su joven maestra. Elizabeth extendió la mano, acariciando suavemente su cabeza. La quería mucho, casi tanto como el mismo Lord Voldemort. Su padre le había prometido que cuando fuera mayor de edad le conseguiría una serpiente similar. Elizabeth acababa de cumplir 16 hace 15 días, pero como de costumbre, no se celebró. El único cumpleaños de Elizabeth que se celebraría sería cuando cumpliera la mayoría de edad, su 17º cumpleaños. ¿Qué estás haciendo aquí? Por lo general, no vas a ningún lado hasta el anochecer. Preguntó Elizabeth en Parcel. Me dio hambre, así que iba a comprarme un pequeño refrigerio. Ella le siseó. Elizabeth hizo una leve mueca, sabía que un pequeño refrigerio para Nagini por lo general era muy grande para los estándares normales. Nagini fue responsable de las desapariciones de la mayoría de los animales de granjas cercanos, como caballos, vacas, ovejas, cualquier cosa que pudiera encontrar realmente. Incluso consiguió algunos humanos muchas veces, pero Elizabeth optó por no pensar en eso. Antes de que pudiera decir algo, Elizabeth sintió un dolor punzante en su cicatriz. Su mano se disparó a su frente, los dedos agarrando la cicatriz para tratar de aliviar la feroz quemadura. Quedó momentáneamente cegado por el dolor candente que había estallado en su cicatriz. Parpadeó lejos de los puntos que estaba viendo y se volvió en dirección a la mansión. Me preguntó ¿qué pasa?, murmuró para sí misma. Silbando sus despedidas a Nagini, se dirigió hacia la mansión. El dolor se había ido tan rápido como había llegado. Estaba el latido sordo al que Elizabeth se había acostumbrado, ya que Voldemort generalmente tardaba un tiempo en calmarse por completo. Elizabeth no se detuvo hasta que se acercó a las puertas que conducían a las habitaciones privadas de su padre. Llamó una vez y entró en la habitación en silencio. Vio a su padre sentado en su silla de respaldo alto, con la cabeza agacha pensativa. Sin mirarla, le hizo un gesto a Elizabeth para que se acercara. Ha habido una situación, habló Voldemort en voz baja. Acabo de recibir una señal de socorro. ¿De quién?, preguntó Elizabeth. Voldemort miró a Elizabeth encontrándose con su mirada. Bella. Los ojos de Elizabeth se abrieron con sorpresa. Su corazón dio un vuelco y sintió que el pánico explotaba en la boca de su estómago. ¿De dónde vino la señal?, preguntó de inmediato. Pero Voldemort negó con la cabeza, levantándose de su asiento. No importa. Ella ya no estará allí. Voldemort miró a Elizabeth, sus ojos rojos ardían de ira y molestia por perder a sus seguidores. Tendremos que esperar para ver a dónde la llevan a ella y a los demás. No sé si alguno de los mortífagos logró resistir el arresto. Se pellizcó el puente de la nariz, suspirando ruidosamente. No sabía dónde llevarían a sus hombres. El ministerio podría retener a los mortífagos en cualquier prisión de magos en Gran Bretaña. Incluso pueden celebrarlos en el propio ministerio. Una vez que sepamos dónde están encarcelados, podremos descubrir cómo rescatarlos. Él dijo, ¿y si no la encarcelan?, preguntó Elizabeth. Sabía que el misterio le había dado a ella la misma sentencia que a Voldemort: los dementores se besan al ser capturados. Voldemort miró hacia otro lado, pensando profundamente. Entonces no hacemos nada, dijo finalmente. Vio la conmoción mientras revoloteaba sobre el rostro de Elizabeth. Bella conocía los riesgos. Voldemort dijo en voz baja.
Ella los aceptó cuando tomó la marca tenebrosa. Comprendió que es el precio que tendrá que pagar por unirse a mí. Ella aceptará su destino. Los ojos verdes de Elizabeth brillaron con ira. Bueno, no la aceptó. Ella dijo. Eliz. No la perderé. Dijo Elizabeth. Un buen número de tus hombres han ido con ella a esta incursión. Si te sientas y no haces nada, los perderás a todos. No le importaba el resto de los mortífagos, pero sí veía. Puedo conseguir más mortífagos. Voldemort despidió. ¿Y Bella? Preguntó Elizabeth. Voldemort se quedó en silencio. Bellatrix era una bruja talentosa, valiente y leal. No encontraría un reemplazo para ella y lo sabía. Es una pérdida que no quiero. Comenzó Voldemort. Entonces no lo harás. Elizabeth interrumpió. Dime de dónde vino la señal de socorro. Es posible que todavía esté ahí. ¿Puedo llegar a ella y traerla de vuelta? Voldemort miró a Elizabeth por un momento. No puedo arriesgarte. Él dijo, habrá demasiados aurores allí. No puedes luchar contra todos ellos. Voldemort sabía que Elizabeth era muy buena luchando, pero si lo superaban en número, fracasaría. Entonces no lucharé contra ellos. Aseguró Elizabeth. Simplemente llegaré a ella y saldré. Voldemort sonrió, divertido con la estrategia infantil de Elizabeth. No habrá nada simple al respecto. Elizabeth cuadró los hombros. ¿La ubicación, padre? Ella empujó. Voldemort parecía en conflicto. No quería perder a Bella pero tampoco quería arriesgar a su hija. Sin embargo, podía ver que Elizabeth no retrocedería. Podía verlo en sus ojos. Caminando hacia él, colocó ambas manos sobre los hombros de Elizabeth, mirándola profundamente a los ojos. Elizabeth aceptó con entusiasmo la conexión de Legimens que le dio toda la información que necesitaba para rescatar a Bella. La conexión se rompió cuando Elizabeth bajó los ojos. Miró a su padre con una pequeña sonrisa. Gracias, padre. Dijo en voz baja y retrocedió, dándose la vuelta para salir corriendo. Elizabeth. Voldemort lo llamó. Elizabeth se detuvo en la puerta, dándose la vuelta. Coge a Bella y vuelve inmediatamente. No pierdas tu tiempo con nadie más. Sí, padre. Elizabeth le devolvió la sonrisa antes de desaparecer por la puerta. Elizabeth apareció frente a un edificio antiguo. Parecía un sitio industrial abandonado, lo que alguna vez fue una fábrica de acero ahora estaba en ruinas. Elizabeth escudriñó rápidamente el área circundante. Había evidencia de batalla por todas partes. Podía distinguir un cuerpo ensangrentado justo en la entrada. Elizabeth entró al edificio, con su máscara plateada firmemente en su lugar. Entró sigilosamente, aunque parecía que el lugar estaba vacío. Podía oír voces que gritaban a lo lejos, tal vez en los pisos superiores del edificio deteriorado. Se mantuvo en las sombras limitadas y en silencio se dirigió a las escaleras. Una vez que llegó al primer piso, vio que la batalla aún continuaba. Había cuerpos, esparcidos por todas partes. La mayoría de ellos eran mortífagos enmascarados. Elizabeth maldijo por lo bajo. Rápidamente cruzó la habitación y se escondió cerca de una pared derrumbada. Sus ojos esmeralda buscaban en el suelo a Bella. Ella la vio, tirada en la esquina. Su túnica estaba rasgada y la sangre surcaba su rostro. Elizabeth sintió una ira blanca y caliente explotar dentro de ella al verla. Estaba temblando de rabia reprimida. Se levantó en silencio y se dirigió hacia el cuerpo caído tan sigilosamente como pudo. La alcanzó rápidamente, arrodillándose a su lado, colocó suavemente un dedo en su cuello. Por favor, no estés muerto. Susurró para sí misma. Le tomó el pulso y exhaló un suspiro de alivio. Bella. Él susurró. Bella abrió los ojos y para sorpresa de Elizabeth le dedicó una amplia sonrisa. Hola, hermosa. Elizabeth se alejó del cuerpo. El rostro era el de Bella pero la voz era la de un hombre, una voz que reconoció. Bella se sentó y sonrió ante la mirada de sorpresa en el rostro de Elizabeth. Elizabeth se puso de pie rápidamente, levantando su varita hacia la falsa Bella. Fue entonces cuando notó que todas las voces que habían estado gritando maldiciones se habían detenido y estaba completamente rodeado por los cuerpos caídos anteriormente. Lord Voldemort se sentó en su habitación, Nagini a sus pies. Su mente estaba en Elizabeth y no pudo evitar sentir que algo andaba terriblemente mal. Cerró los ojos, tratando de aliviar su dolor de cabeza por tensión. Estaba confundido sobre cómo el ministerio había logrado capturar a sus mortífagos. Para empezar, la señal de socorro que recibió estaba en un lugar diferente de donde se suponía que iba a ocurrir la redada. Pero Voldemort sabía que podía haber mil y una explicaciones. Tal vez Bella trató de desaparecer y terminó en un lugar diferente, pero fue seguida y emboscada. Levantó la vista cuando un golpe en su puerta resonó a través de la cámara. Con un movimiento de su mano, abrió las puertas solo para ver a Bella entrar, liderando al pequeño ejército de mortífagos detrás de ella.
Todos tenían miradas triunfantes y le sonreían. Ninguno de ellos parecía ni remotamente herido. Mientras todos se arrodillaban ante él, su mirada se posó en su única mortífaga. Maestro, la redada fue un completo éxito. Bella sonrió. A Voldemort le tomó un momento ponerlo todo junto. No. Gruñó, sus ojos rojos entrecerrados como rendijas. No, no, no. En un destello de movimiento, Voldemort se levantó y se elevó sobre la mujer de cabello oscuro. ¿Maestro? Bella jadeó asustada cuando Voldemort apareció de repente frente a ella. Voldemort agarró a Bella, su agarre doloroso cuando sus dedos se clavaron en sus brazos, pero Bella estaba demasiado asustada para dejar escapar un sonido. Recupérenla. Recupérenla ahora. Le gruñó. Bella solo pudo asentir con la cabeza. Ella no sabía a qué se refería su maestro. ¿A quién se refería? Pero incluso en su estado petrificado, detectó la urgencia en la voz de Voldemort y eso la asustó más que nada. Su corazón le dijo que se refería a Elizabeth y sintió que se le retorcía el estómago al pensar en él en problemas. Los ojos rojos de Voldemort ardían de ira cuando se conectaron con los de Bella y le lanzó toda la información, lo más rápido que pudo. Le mostró la conversación que había tenido con Elizabeth creyendo que Bella había enviado una señal de socorro y necesitaba ayuda. Él le dio la ubicación de donde había venido la señal y donde, sin saberlo, había enviado a Elizabeth a una trampa. Bella se quedó atónita cuando Voldemort salió de su mente. Ella no dijo una palabra, pero se volvió hacia el resto de los mortífagos. Les hizo un gesto para que la siguieran y se apresuró a salir de la cámara. Voldemort estaba de pie en medio de su habitación, tratando con todas sus fuerzas de alejar su ira. Si Elizabeth alguna vez necesitó una concentración total, era ahora. Elizabeth miró a su alrededor y vio al menos 10 aurores rodeándolo, con sus varitas apuntando hacia él. Vio a los hombres quitarse las máscaras de mortífago y las túnicas negras para revelar sus túnicas de auror debajo. Elizabeth se dio cuenta de que había sido engañada por los cuerpos en el suelo. No eran los mortífagos, eran los aurores fingiendo. La falsa Bella rió como un ladrido, atrayendo la atención de Elizabeth. Elizabeth sintió que su interior ardía de ira. Ante sus propios ojos, el rostro y el cuerpo de Bella cambiaron lentamente al alto y de cabello oscuro Sirius Black. Elizabeth solo pudo mirarlo con furia mientras el famoso auror se quitaba los mechones oscuros de los ojos y le daba a Elizabeth otra amplia sonrisa. Bueno, princesa, qué bueno que aparecieras. Pensé que iba a tener que vestirme como mi querida prima por el resto del día. Sacó su varita y apuntó directamente al pecho de Elizabeth. Ahora, sé una buena chica. Suelta tu varita y pon tus manos donde podamos verlas. Elizabeth lo ignoró y en cambio giró su cuerpo para mostrar que estaba examinando a los aurores que lo rodeaban. James vio cómo la chica enmascarada escaneaba a los aurores a su alrededor. Los ojos verdes se encontraron con los suyos y nuevamente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ver bien los ojos de la niña, debido a la naturaleza de la máscara, pero había algo tan familiar en ella y en sus ojos que era todo en lo que James podía concentrarse. Elizabeth miró más allá del último auror y se giró para encarar a Sirius nuevamente. 11 contra 1. Reflexionó. Nunca pensé que lo tenías en ti. Le dijo a Sirius, burlándose de él. Vio con placer que algunos rostros se ponían rojos y sus varitas temblaban levemente. Elizabeth sonrió para sí misma. Lentamente estaba haciendo que su segunda varita oculta se moviera por su brazo hacia su mano. Iba a necesitarlo. Suelta tu varita. Instruyó otro auror pero Elizabeth también lo ignoró. Mantuvo sus ojos en Sirius. ¿Te importaría explicar cómo lo hiciste? Preguntó Elizabeth, para distraerlo mientras bajaba lentamente su segunda varita por su brazo, usando su magia para guiarla. ¿Cómo hice qué? Preguntó Sirio. ¿Cómo fingiste la llamada de socorro de Bella? Elizabeth siseó con ira, las palabras saliendo a través de los dientes apretados. Oh, eso, se rió Sirius. Fue realmente simple. Cuando tienes esto, levantó un pequeño anillo. Elizabeth lo miró de cerca y se dio cuenta de que era el anillo de Bella. No podía haberse equivocado. El anillo tenía el escudo de la familia Black. Y se lo dio a Bella. Su familia. Elizabeth trató de averiguar qué había sucedido. Sabía que cuando se hace una llamada de socorro, generalmente no tiene muchos detalles. Como es una llamada de socorro, la persona que la hace no tiene mucho tiempo para dar muchos detalles. Por lo general, el lugar y la naturaleza de la angustia es todo lo que se puede dar. La señal de socorro lleva consigo la identidad de la persona que llama por su varita registrada o por un artefacto con una marca distintiva, como un escudo familiar, que está con la persona que hace la llamada de socorro. Dado que la varita de Bella está alterada para que el ministerio no pueda rastrearla, como todas las varitas de los mortífagos, el anillo se habría utilizado para identificar a la persona que llama.
Su padre no hubiera esperado que Sirius tuviera el anillo ni lo usara de esta manera, por lo que asumió que la llamada de socorro pertenecía a Bella. Así que le robaste el anillo. Elizabeth dijo con desdén. ¿Puedes rebajar más, Black? Preguntó. En realidad, no robé nada. Este anillo me pertenece. Siendo su prima y todo lo que tengo, también obtuve el anillo, simplemente no tenía ningún uso para él hasta ahora. Sirius terminó mientras miraba al adolescente frente a él. ¿Y la poción multijugos? Preguntó Elizabeth. Simplemente me sobraron algunas acciones. Me alegro de haberlas guardado desde la última vez que fingí ser ella, aunque eso no funcionó tan bien como esto. Sirius ahora se había movido un par de pasos hacia Elizabeth. Ahora que tus preguntas han sido respondidas, creo que deberíamos pasar al arresto, ¿no crees? Elizabeth no respondió. Ante su falta de respuesta, Kingsley avanzó poco a poco. No intentes nada estúpido. Sabes que no puedes tomarnos a todos. Dijo Kingsley. Elizabeth se giró para mirarlo justo, cuando su mano se cerró sobre su segunda varita. Volvió a sonreír detrás de su máscara. ¿No puedo? Se burló. En un movimiento rápido, Elizabeth pateó, alcanzando a Kingsley en el pecho y arrojándolo hacia atrás. El escudo azul de Elizabeth explotó a su alrededor mientras una serie de maldiciones venían de los aurores que la rodeaban. Sacó su segunda varita mientras los aurores corrían hacia él, cesando momentáneamente su ataque. Aprovechando su oportunidad, Elizabeth bajó su escudo y apuntó ambas varitas al suelo. Momentum expur. El suelo tembló como si lo hubiera golpeado un terremoto. Los aurores no se esperaban eso y la mayoría quedaron boquiabiertos. James, Kingsley y Sirius fueron los únicos que lograron mantenerse en pie, aunque el suelo temblando significaba que no podían apuntar al chico. La princesa oscura mantuvo una varita en el suelo, enviándole ondas de energía para que el suelo siguiera temblando, mientras usaba la otra varita dibujando un círculo a su alrededor. Mientras los desconcertados aurores observaban, el hechizo de la segunda varita trazó un círculo perfecto a su alrededor. Frente a sus ojos, la princesa oscura desapareció en el piso de abajo. Había hecho un agujero en el suelo y había llegado a la planta baja en 3 segundos exactos. El suelo había dejado de temblar en el momento en que la princesa oscura desapareció en el piso de abajo. Los 11 aurores se miraron estupefactos antes de volver a ponerse de pie. James fue el primer auror en saltar a través de la salida improvisada al suelo de abajo. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo diablos lanzó 2 maldiciones a la vez? Eso es imposible. Pensó James mientras caía a la planta baja. Golpeó el suelo y vio a la chica de inmediato, dirigiéndose hacia las puertas. Dejar estupefacto. La maldición de James voló hacia la chica enmascarado pero no la golpeó cuando la chica saltó fuera del camino. James pronto se unió al resto de su equipo y todos comenzaron a lanzarle maldiciones a la niña. Elizabeth se arrojó, detrás de los restos de una pared derrumbada en busca de refugio. Se apoyó contra él, sacando sus estrellas ninja. Volvió a colocar sus varitas en el tapizado pegado a su brazo y muslo. Agarró 2 estrellas y con cuidado se acercó al borde. Por solo un momento, se incorporó para estar a la vista de los aurores. De inmediato se vio obligado a esconderse detrás de la cubierta cuando un torrente de maldiciones rojas y amarillas voló hacia ella. Fue solo por un momento, pero Elizabeth había notado la ubicación de los 2 aurores más cercanos a él. Respiró hondo y se alejó de la seguridad de la pared y arrojó las espadas en dirección a los 2 aurores. Las hojas golpearon a sus desprevenidos objetivos y los hombres cayeron al suelo. Las hojas se incrustaron profundamente en sus pechos. Elizabeth acababa de regresar al refugio de la pared desmoronada mientras más maldiciones volaban hacia ella. Notó esta vez 2 chorros de luz verde entre los hechizos estupefacientes y desarmadores que había logrado evitar. Estaban disparándole maldiciones asesinas. Escuchó un grito entre los aurores mientras se escondía detrás de su debilitado refugio. No lo hagas. La necesitamos viva. Solo, atúrdela. No la mates. Elizabeth reconoció la voz de James Potter. Elizabeth escuchó los pasos acercándose poco a poco a él y supo que no iba a poder esconderse aquí por mucho más tiempo. La pared estaba a punto de ceder. Los ojos de Elizabeth recorrieron a su alrededor, tratando de encontrar algo que lo ayudara. Vio una puerta que conducía a otra sección del edificio a su izquierda. La puerta colgaba de los goznes y había mucho vidrio tirado en el suelo, alrededor de la puerta. Ella sonrió para sí misma. Elizabeth se preparó, sacando sus 2 varitas. Podía decir que los aurores se acercaban. Te superan en número. Vino la voz de Kingsley. Deja de jugar y ven en silencio. Te prometemos que no te pasará nada malo. Kingsley intentó razonar con el adolescente. Elizabeth resopló y respondió en voz alta. Ustedes son los que juegan. Les estoy mostrando cómo ganar. Con eso, Elizabeth cruzó la habitación,
lanzando maldiciones a los 3 aurores que estaban más cerca de él. Sirius y James vieron cómo la chica usaba ambas varitas para lanzar maldiciones a los aurores. Su puntería dio en el blanco y los 3 aurores cayeron al suelo inconscientes. Elizabeth siguió corriendo. Podía oír los pasos detrás de ella y sentir los hechizos mientras pasaban volando a su lado, sin alcanzarlo por poco. Elizabeth se movió hacia la derecha justo a tiempo cuando un hechizo estupefaciente pasó zumbando. Luego giró bruscamente hacia la izquierda cuando otra maldición de unión corporal se abalanzó sobre ella. Elizabeth ahora se acercaba a la puerta con el vidrio roto. Acció fragmentos de vidrio. Gritó Elizabeth mientras seguía corriendo hacia la puerta. Los fragmentos de vidrio volaron directamente por el aire, directamente hacia Elizabeth. Antes de que pudiera ser golpeada, Elizabeth se agachó, arrojándose al suelo, rodando hacia la salida. Los fragmentos de vidrio volaron directamente hacia los 3 aurores que corrían detrás de Elizabeth. Elizabeth escuchó los gruñidos de dolor cuando los 3 aurores golpearon el suelo. Elizabeth se levantó del suelo y corrió hacia la otra habitación. Apenas registró en qué habitación estaba. Vio unas escaleras de metal y corrió hacia ellas. Todavía quedaban 3 aurores y los heridos aún podrían representar una amenaza. Sabía que tenía que salir de aquí lo más rápido posible. Regresó al primer piso, en el que había encontrado a Sirius fingiendo ser bella. Notó una escalera idéntica a la que acababa de subir y corrió hacia ella. Comenzó a subir y estaba casi en la cima cuando sintió que una mano le agarraba el pie y lo hacía caer sobre las escaleras de metal. La caída tiró una de sus varitas de su mano y el palo de madera cayó por el hueco y desapareció. Elizabeth miró para ver que Kingsley tenía agarrado su pie y lo tiraba hacia abajo. Elizabeth se agarró a los escalones para evitar ser arrastrado hacia abajo. Giró todo lo que pudo para poder levantar el otro pie. Golpeó su pie tan fuerte como pudo, golpeando la cara de Kingsley. Elizabeth golpeó repetidamente su pie, pateando a Kingsley hasta que sintió que se aflojaba el agarre alrededor de su tobillo. Elizabeth salió del auror su agarre y llegó a la parte superior de las escaleras. Kingsley cayó hacia atrás aturdido, con sangre saliendo a borbotones de su nariz rota. Elizabeth corrió a través de otra puerta y se encontró en lo que debió haber sido la parte trasera del edificio. Parecía que hace algún tiempo hubo un intento de remodelar la fábrica. Elizabeth podía ver los andamios abandonados y grandes huecos en el suelo, donde faltaban las tablas del suelo. Miró hacia atrás cuando escuchó pasos en las escaleras que acababa de subir. Elizabeth sabía que su mejor oportunidad para escapar habría sido la planta baja, pero los aurores no lo habrían dejado salir del edificio con vida. Elizabeth planeó llegar al techo, desde ahí podría saltar al techo del edificio más cercano y escapar de esa manera. Corrió para subir otro tramo de escaleras cuando escuchó gritos y gritos provenientes del exterior. Mirando hacia afuera desde un hueco sin ventanas en el edificio, Elizabeth vio alrededor de 10 mortífagos enmascarados acercarse al edificio. Sonrió aliviado cuando vio a los hombres de su padre entrar al edificio, con las varitas en la mano y listos para el duelo. Los mortífagos estaban aquí, ahora tendría algo de ayuda. Cambió su plan, tenía que encontrar un camino seguro para bajar las escaleras. Se había alejado del hueco cuando un chorro de luz roja casi lo golpea. Sorprendido, Elizabeth se giró para ver a Sirius apuntándolo con su varita. No queda ningún lugar a donde ir ahora, chica. Sirius sonrió. Solo baja tu varita. Él ordenó. Elizabeth, en respuesta, agarró su varita con más fuerza y se apartó del espacio desde el que había estado mirando. Antes de que Sirius pudiera responder, Elizabeth había corrido hacia él, arremetiendo contra él. El pie de Harry se estrelló contra el estómago de Sirius, impulsándolo hacia el otro lado del edificio. Cayó al suelo, gimiendo de dolor. Sirius sintió que las tablas del piso inestables temblaban bajo su peso. Sirius se puso de pie cuando Elizabeth se acercó a él. Sirius trató de agarrar a la niña, pero lo tomó desprevenido nuevamente cuando Elizabeth golpeó su puño en la cara de Sirius. Elizabeth desvió su pie derecho apuntando al pecho de Sirius, pero esta vez, Sirius atrapó su pie con ambas manos y lo torció, causando que Elizabeth perdiera el equilibrio y cayera al suelo. En un momento de ira, Sirius pateó a la chica caída, su pie conectó con las costillas de Elizabeth y el fuerte golpe hizo que Elizabeth gritara. Sirius sintió que su corazón saltaba dolorosamente en su pecho. Se sentía extrañamente culpable por haberla lastimado. Lo atribuyó al hecho de que estaba peleando y lastimando a una chica de 16 años. Para todos los efectos, la princesa oscura todavía era solo una niña. En el momento de vacilación de Sirius, Elizabeth se puso de pie de un salto. «Pagarás por eso, Black», le escupió. Se movió con una velocidad increíble y volvió a tirar a Sirius al suelo. Elizabeth se paró sobre él apuntando su varita a Sirius, apuntando directamente entre sus ojos. Antes de que Elizabeth pudiera pronunciar una sola palabra,
Sintió un dolor punzante en las costillas. Se alejó tambaleándose de Sirius mientras ponía una mano sobre su costado. Apartó la mano para verla manchada de sangre. Había sido golpeada con un maleficio cortante. Elizabeth parpadeó rápidamente para alejar el dolor y miró hacia arriba para ver quién la había golpeado. James estaba parado cerca de las escaleras, su varita apuntándola. Elizabeth suspiró de nuevo. ¿Nunca aprendes, Potter? Aléjate de las cosas que no puedes manejar. Algunos hábitos son difíciles de morir. James respondió sin atreverse a apartar los ojos de la chica. Aparentemente, tú también. Elizabeth dijo y tan rápido como un relámpago. Elizabeth había sacado otra estrella ninja. James apenas logró esquivarlo cuando salió volando de la mano de Elizabeth. Todavía logró rozar el brazo de James cuando pasó volando junto a él. Elizabeth vio el líquido carmesí salir del brazo de James y manchar la túnica azul que vestía. La vista le cortó la respiración por un momento. Elizabeth sacudió sus pensamientos a un lado y apuntó a James, pero antes de que pudiera atacar, 3 chorros de luz se precipitaron hacia ella. Elizabeth se encontró volando por los aires y chocando contra el suelo a unos metros de distancia. Jadeó de dolor cuando sus costillas magulladas se sacudieron por el impacto y le dieron vueltas la cabeza. Jadeando por aire, Elizabeth volteó para ver a 3 aurores parados con sus varitas apuntando hacia él. Elizabeth maldijo por lo bajo. Sirius, Maud y Kingsley estaban de pie con sus varitas apuntando a Elizabeth. James se acercó y se unió a ellos, listo para maldecirla si era necesario. Elizabeth se puso de pie con cautela y se giró para encarar a su grupo de enemigos. Está bien, haz lo peor que puedas, dijo en voz baja y peligrosa, mientras se preparaba para levantar su escudo. Su escudo cobró vida y desvió los 4 hechizos lanzados hacia él, con bastante facilidad. Se rió suavemente ante las miradas de asombro e incredulidad en los rostros de los aurores. El escudo que Elizabeth había conjurado cubrió a Elizabeth por completo. Estaba de pie dentro de una burbuja azul brillante. No había forma de que ningún hechizo pudiera tocarla. Elizabeth bajó el escudo momentáneamente para enviar 2 chorros de incendio a los aturdidos aurores. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Cuando las maldiciones de Elizabeth volaron hacia Sirius y Maud, estas las desviaron con sus escudos. Los 4 aurores dirigieron su atención a la chica que estaba parada frente a ellos. Al ver el escudo caído, los 4 aurores, sin saberlo, atacaron al mismo tiempo. Elizabeth fue tomada con la guardia baja y la intensidad de los 4 hechizos juntos significó que fue lanzada por los aires nuevamente. Elizabeth se estrelló contra la pared del fondo y aterrizó en el suelo desmoronado. Cuando Elizabeth hizo contacto con el suelo debilitado, este tembló y cedió. Mientras los 4 aurores miraban, paralizados por el horror, la chica se estrelló contra el suelo debajo de ella, que coincidentemente tampoco aguantó y Elizabeth cayó al suelo de cemento al nivel del suelo. Los 4 aurores se quedaron quietos, congelados por completo disgusto por lo que habían hecho. James fue el primero en salir de eso. Bajó corriendo las escaleras, rezando por no haber matado a una chica de 16 años por engaño. Acababa de bajar el último tramo de escaleras cuando vio a los recién llegados. La vista de los hombres con túnicas de color rojo oscuro, luchando contra los mortífagos, lo dejó sin aliento en un shock de sorpresa. ¿Qué demonios?, murmuró mientras su mirada se estrechaba hacia los hombres. ¿Qué está haciendo un escuadrón Hit aquí? Los llamé. James se dio la vuelta para encontrar a Maud detrás de él, junto con Sirius y Kingsley. ¿Tú? James le preguntó a Maud. ¿Por qué? Necesitábamos refuerzos. Maud le dijo bruscamente. Llegó un equipo de mortífagos y solo quedamos nosotros 4. Gruñó. Envié una señal de socorro, ellos la recogieron en lugar de los aurores del ministerio. James no pudo encontrar la paciencia para decirle nada a Maud. Furioso, se alejó de él y se abrió camino hacia la batalla. Encontró a 3 hombres vestidos de marrón arrodillados en el suelo, cavando para encontrar a la niña enmascarada enterrada bajo pesados escombros. ¡Oh, no! James corrió hacia ellos, esperando contra toda esperanza no haber matado a la chica. Un chillido agudo captó su atención y se giró para ver a un mortífago de cabello oscuro correr hacia los 3 magos Hit que intentaban sacar el cuerpo de los escombros. ¿Qué has hecho? La mujer mortífaga gritó de rabia mientras se abalanzaba sobre ellos. James, Kingsley, Sirius y Maud corrieron para impedir que llegara a los magos Hit. Todos sabían quién era ella. Después de todo, Voldemort solo tenía una mortífaga. Bella. Sirius la llamó pero la mujer no estaba concentrada en él, estaba demasiado ocupada tratando de destruir a los aurores para poder llegar a los magos Hit y salvar a su princesa oscura. 2 mortífagos enmascarados se unieron a Bella en su esfuerzo por matar a los 4 aurores y llegar hasta los magos Hit.
James, Sirius, Maud y Kingsley se batieron en duelo con ellos, manteniéndolos alejados. James se distrajo durante el duelo. Sus ojos no dejaban de mirar a los 3 magos Hit que habían sacado a la princesa oscura inconsciente de entre los escombros y la habían dejado en el suelo de cemento. James notó que la máscara plateada todavía estaba en su lugar, pero había sangre en la túnica de la niña. Sintió que su corazón latía incómodamente. Vio a uno de los magos sosteniendo 2 dedos en el cuello de la niña, comprobando el pulso. Apartó las manos y asintió a los otros 2 hombres. «Está viva». James escuchó las palabras y sintió un inmenso alivio inundarlo. Los mismos magos Hit agarraron el brazo de la niña y con la otra mano sacó una esfera negra del bolsillo de su túnica. Activó la esfera y al momento siguiente, tanto él como la niña inconsciente habían desaparecido. James sintió que la ira explotaba en la boca del estómago. Los magos Hit se habían llevado a la princesa oscura. La orden había hecho todos los planes, tendido la trampa, pero los magos Hit lo atraparon al final. Sabía dónde lo habían llevado, ya que los magos Hit llevaban a los criminales a un solo lugar, a la espera de su juicio y condena. Habían llevado a la princesa oscura a Nurmengar, la prisión de detención. Capítulo 10. Nurmengar. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter y todo lo reconocible pertenece a J.K. Rowling. Capítulo 10. Dumbledore escuchó con decepción mientras los miembros de su orden explicaban cómo su plan fue frustrado por la llegada de los magos Hit que se llevaron a la princesa oscura. Todo es culpa de Moody. Sirius culpó. Llamó al escuadrón Hit. Yo no llamé al escuadrón Hit. Moody argumentó. Envié una señal de socorro que fue captada por ellos en lugar de los aurores. Deberías haber enviado la señal aquí, al cuartel general. Dijo James, molesto más allá de toda medida. La orden habría enviado refuerzos. ¿Y si no hubiera nadie en el cuartel general para recibir la señal? Moody preguntó a cambio, su voz baja y áspera en su ira. La sede no siempre está ocupada. ¿Qué se suponía que debía hacer entonces? Hice lo que es protocolo. Vi que nos superaban en número y pedí refuerzos. No hice nada malo. ¿Nada mal? Tronó James. Le diste la niña al ministerio. Ahora no tenemos ningún control sobre lo que sucede. Fudge probablemente matará a la niña de inmediato. Incluso mientras decía las palabras, James sintió que le dolía el corazón con un dolor repentino ante la idea. No entendía por qué, pero la idea de que los dementores atacaran a la chica lo perturbaba profundamente. Lo descartó como ansiedad por una niña, según los estándares normales, siendo destruido de una manera tan cruel. Él no hará eso. Kingsley lo consoló. El ministro tiene que darle un juicio antes de que pueda sentenciarlo a cualquier cosa. Sí, pero no puedo ver al ministro haciendo tal cosa. Dijo Remus. Querrá información, cualquier información sobre ya sabes quién. Cuando tenga lo que necesita, o si la chica no cumple, Fudge que la destruyan. Querrá que el mundo mágico sepa que él tiene el control y qué diferencia puede hacer como ministro de magia. Tener la princesa oscura asesinada le dará más popularidad que nunca y hará maravillas con su perfil político. James sabía que Remus tenía razón. Fudge haría casi cualquier cosa para ganarse el favor del público, ya que muchos tenían muy poca fe en él. Tiene que haber algo que podamos hacer. James dijo desesperadamente. ¿Dumbledore? Se volvió hacia él esperanzado. Con un suspiro de cansancio, Dumbledore apartó las manos entrelazadas en las que se había estado apoyando y las dejó caer. Esperaba que la orden tuviera éxito en traer a la princesa oscura. Comenzó, ignorando el incómodo movimiento de Moody en su asiento. Realmente creía que teníamos la oportunidad de llegar a Voldemort a través de la chica. Es lamentable que hayamos fallado. Miró a James. Me temo que si el ministerio tiene a la princesa oscura, no hay nada que podamos hacer para influir en la situación. El ministro Fudge no escuchará razones. Su miedo a Voldemort significa que no estará dispuesto a traerlo a una trampa. Destruirá a la niña, con la esperanza de ganar el apoyo público. James sintió que su corazón se hundió ante eso. Es tan bueno como muerto. Dijo Sirius, refiriéndose a la princesa oscura. Bueno. Moody gruñó. Un enemigo menos para nosotros. James se levantó de la mesa y salió, incapaz de permanecer sentado. Salió del pequeño comedor y se dirigió a la cocina. Dado que solo se trataba de una sesión informativa informal que estaban teniendo, James no sintió que estuviera mal que se fuera. ¿James? Bronx, espera. Sirius lo siguió. ¿Qué ocurre? Preguntó, viendo la angustia de su amigo. No sé. Dijo James, sonando furioso. No sé qué es, pero algo no se siente bien. Sirius pensó que había entendido. ¿Quieres decir que la princesa oscura recibe el beso? Preguntó. Lo sé, se siente raro ya que solo es una niña y todo.
James se pasó una mano por el cabello, un hábito nervioso que había desarrollado a lo largo de los años. Esto apesta. Siseó. Hicimos toda la planificación, pusimos la trampa, arriesgamos nuestras vidas y ni siquiera llegamos a verla. Sirius le dio a James una mirada extraña. ¿Verla?, cuestionó. Ya sabes, verla. James repitió. Mirar cómo se ve. ¿Por qué te importaría?, preguntó Sirius con media sonrisa y una ceja levantada. James hizo una pausa por un momento, mirando a Sirius. ¿No tienes curiosidad por ver cómo se ve?, preguntó. Debajo de esa máscara, ¿cómo se ve? Sirius se encogió de hombros. Realmente no, respondió. No me molesta. Es la hija de Voldemort. Se parecerá a él. Él despidió. James no dijo nada, pero miró hacia otro lado. Su mente todavía estaba aturdida por el hecho de que no pudo ver a la chica, hablar con ella o verla sin esa máscara. Ojalá fuéramos nosotros quienes la arrestaran, dijo con un profundo suspiro. Lo sé, dijo Sirius en comprensión. Solo piensa, si lo tuviéramos, la estaríamos interrogando ahora. James miró a Sirius, su corazón dando un vuelco doloroso en su pecho otra vez. Las palabras de Sirius le hicieron pensar en lo que estaba pasando la chica en Nurmengard. Fue el débil sonido de metal golpeando metal lo que Elizabeth escuchó cuando recuperó la conciencia. Sus ojos se abrieron pero no podía enfocar, su vista borrosa y nebulosa. Podía oír a la gente, hablando, las voces tranquilas y desconocidas. Le tomó unos minutos despertarse por completo, para que su mente saliera de su estado adormecido y cuando lo hizo, casi se desmaya de nuevo. El dolor era casi insoportable. Era a tal punto que Elizabeth no sabía de dónde se originaba el dolor. Cada parte de él dolía e incluso la respiración era difícil ya que sus costados dolían demasiado para que pudiera respirar por completo. Despertaste, ¿verdad? Eso fue rápido, dijo una voz con un marcado acento galés. Una cara apareció sobre Elizabeth, sonriéndole. Elizabeth se dio cuenta en ese momento que estaba acostada en una cama. Parpadeó un par de veces, tratando de aclarar su vista para poder ver dónde estaba. La acción hizo sonreír al hombre de mediana edad. «Estás en Nurmengard», dijo él, pelicastaño, como si leyera la pregunta en la mente de Elizabeth. «Soy el sanador Binet, el sanador de la prisión. Es mi trabajo curarte, para que puedas esperar tu juicio». Al ver la lucha de Elizabeth por tomar una respiración adecuada, el sanador movió su mano hacia el estómago de Elizabeth, para evaluar la extensión de los moretones, tanto internos como externos. Por instinto, la mano de Elizabeth salió disparada, agarrando al hombre por la muñeca. El sanador pareció sobresaltarse, pero rápidamente recuperó la compostura. «Relájate, no te voy a lastimar», dijo, liberándose del agarre de la chica. Elizabeth resopló pero el sonido se perdió en su gruñido de dolor cuando el sanador presionó su estómago. «Esa fue una caída desagradable que tuviste», dijo el sanador, haciendo conversación. «Te has roto la pierna en 2 lugares y te has roto 5 costillas». Sacudió la cabeza mientras sus dedos golpeaban las costillas rotas, haciendo que Elizabeth gimiera de dolor. «Tienes suerte de no haber muerto». Luego, mirando a la niña, agregó, «Quizás suerte no sea la palabra correcta». Elizabeth cerró los ojos, tratando de trabajar en su mente a través del dolor y darle sentido a lo que estaba pasando. La habían atrapado. No podía creer que la capturaran. Y se reprendió mentalmente a sí mismo por bajar su escudo y darles a los 4 aurores la oportunidad de golpearlo. Lo último que recordaba era caer 2 pisos hacia abajo y estrellarse contra el suelo de cemento. No era de extrañar que le doliera tanto. Abrió los ojos y mentalmente suspiró con alivio cuando su visión se aclaró. Miró alrededor de la habitación, sus paredes grises y la falta de ventanas no la hacían sentir mejor. Escuchó el tintineo del metal golpeando el metal de nuevo y Elizabeth volvió la cabeza en la dirección del sonido. Vio a un hombre de cabello rubio corto y ojos azules, sentado un poco lejos de él. Tenía una bandeja de metal apoyada en un pequeño carrito frente a él. Había una pequeña pila de objetos de metal en la bandeja y el hombre estaba sentado, jugando con uno de los artículos, golpeándolo contra la bandeja de metal. Elizabeth se dio cuenta de que era una daga, su daga. La rabia hirió dentro de ella al ver sus armas en manos de otra persona. Entrecerró los ojos al hombre, apretando los dientes con furia. Signo de exclamación abierta. «No lo hagas», le gruñó al hombre, incapaz de decir más porque el dolor de decir solo esa palabra lo tenía jadeando en agonía. El hombre dejó de jugar con la daga pero le sonrió a Elizabeth. El sanador volvió la cabeza para ver a qué se refería Harry. Vio al hombre con la daga y sacudió la cabeza. «Te dije que no tocaras sus cosas», le dijo al hombre de cabello rubio. El hombre rió y se puso de pie, caminando hacia Elizabeth y el sanador. «Ya no son sus cosas. Es artillería confiscada».
Le sonrió a Elizabeth de una manera salvaje. «Ese es un inventario que tienes aquí», dijo, hablando directamente a Elizabeth. «Es una pena. Todas esas armas y todavía te atrapan». Se rió. Elizabeth lo fulminó con la mirada, incapaz de hablar mientras su mandíbula estaba apretada con fuerza para lidiar con el dolor del sanador que lo controlaba, agravando sus heridas y haciendo que el dolor aumentara a nuevos niveles. «Jackson, ¿te importa?», dijo el sanador, sonando levemente molesto. «Será todo tuyo en unos minutos. Entonces puedes burlarte de él todo lo que quieras. Déjame arreglarlo primero». El hombre, Jackson, se alejó obedientemente, pero sus ojos azules nunca dejaron a Elizabeth. «Está bien, aquí vamos», dijo el sanador, sacando su varita. «Esto va a doler, solo un poco». Elizabeth gritó cuando el hechizo golpeó sus costillas y los 5 volvieron a su lugar al mismo tiempo. Fue increíblemente doloroso pero rápido. Elizabeth tomó aliento, aliviada de poder respirar correctamente. Aún le dolían los costados, pero el dolor era más manejable. «Aún te dolerá», dijo el sanador, dando un paso hacia el final de la cama, para trabajar en la pierna de Elizabeth. «Te sugiero que cooperes y no les des problemas a los guardias mientras estés en Nurmengard», dijo el sanador, mirando de nuevo al rubio sentado al lado del carrito. «Será mejor para ti. No te harán daño si no les das una razón». El consejo parecía genuino del sanador. Elizabeth miró al hombre de cabello rubio con una mirada de odio. Paul Jackson, el guardia de Nurmengard, sonrió a Elizabeth, arqueando las cejas hacia ella. «Está bien, prepárate de nuevo», el sanador dijo y lanzó el hechizo para arreglar los 2 huesos rotos en la pierna de Elizabeth. La aguda punzada de dolor hizo que Elizabeth apretara los dientes. Su cuerpo se puso rígido. Respiró ruidosamente por la nariz, tratando de lidiar con la punzada de dolor candente que estalló en su pierna. Se atenuó pero continuó latiendo, dolorosamente. El sanador se alejó de Elizabeth, guardando su varita en el bolsillo. «Ahí, todo hecho», él dijo. Miró a Jackson. «¿Averiguaste si puedo darle alguna poción?». Jackson negó con la cabeza. «Política estándar», él dijo. «No hay pociones para los prisioneros». El sanador Bennett parecía inseguro mientras miraba a Elizabeth de nuevo. «Son circunstancias especiales. Está considerablemente más lesionado que la mayoría de las amisiones y es joven». Jackson se giró para mirar al sanador. «Si estás dispuesto a asumir la culpa, entonces adelante». Él dijo, «Dale una poción para aliviar el dolor y cualquier otra cosa que quieras darle, pero prepárate para responder por ello». El sanador parecía en conflicto, como si estuviera considerando seriamente darle a la niña algún alivio para el dolor, aunque fuera en contra del protocolo. «Nadie se compadecerá de ti», señaló Jackson. «Estarías rompiendo las reglas, pero ¿por quién?». Sus ojos brillaron enojados hacia Elizabeth. El sanador Bennett también miró a Elizabeth. Su compasión se evaporó rápidamente al recordar quién era el padre de la niña. «Ya terminé aquí», dijo el sanador. «Puedes llevártela». Jackson sonrió y se acercó a Elizabeth. Antes de que pudiera decir una palabra, Elizabeth se incorporó, no queriendo que le dijeran qué hacer. Su acción solo hizo que el guardia sonriera. «Nuestra pequeña celebridad», bromeó. «La hija de ya sabes quién». Elizabeth no pudo evitar sonreír. El hombre estaba tan asustado que no podía decir el nombre de su padre en voz alta. ¿Qué tan amenazante podría ser? Apretando los dientes, Elizabeth balanceó ambas piernas sobre el borde de la cama. Aunque todos sus huesos rotos estaban reparados, el dolor seguía ahí junto con la hinchazón y los moretones. Eso solo desaparecería con el tiempo y alguna poción antiinflamatoria. Una poción para aliviar el dolor también haría maravillas. «No puedo creer que te haya tenido escondida por tanto tiempo». Jackson continuó. «Eres una pequeña sorpresa desagradable». Elizabeth levantó una ceja. «¿No es eso lo que tu papá le dijo a tu mamá cuando naciste?». Su voz aún era áspera y dolorosa, pero Elizabeth logró pronunciar el insulto. Jackson parecía más divertido que ofendido. «Pequeña bastarda descarada». Se rió. «Esto será divertido. No puedo esperar». Elizabeth agregó secamente. Jackson se giró y señaló la bandeja llena de pertenencias de Elizabeth. «Como probablemente puedas darte cuenta, te relevé de tus cosas mientras aún estabas noqueado». Hizo un gesto hacia la bandeja. «No los volverás a ver». Chasqueó los dedos y la bandeja llena con las armas de Elizabeth desapareció con un estallido. Elizabeth había visto su máscara plateada en la bandeja, entre sus dagas, cuchillos y estrellas ninja. Su anillo negro y plateado que siempre usaba estaba encima de la máscara. Todo desapareció, dejando la bandeja vacía. Elizabeth miró enojada a Jackson. «Lo único que no pude obtener de ti, es esto».
Señaló el colgante de plata de Elizabeth, que colgaba de su cuello. Cosita bonita, comentó. Me tiró al otro lado de la habitación cuando traté de quitártelo. Miró a Elizabeth, sus ojos azules endureciéndose. Quítatelo. Elizabeth se obligó a sí misma a ponerse de pie, por lo que estaba mirando al guardia a la altura de los ojos. Sus piernas temblaban debajo de él y un dolor paralizante subió por su pierna, pero Elizabeth se obligó a permanecer de pie. Quítamelo. Siseó de vuelta. Jackson miró a Elizabeth por un momento antes de que sonriera de nuevo. Vas a hacer que los próximos días sean muy interesantes, dijo, sonriendo ampliamente. Dio un paso atrás, alejándose de Elizabeth, sin hacer más escándalo por el colgante de plata. Elizabeth se estiró y tomó el colgante, metiéndolo debajo de su túnica. Sintió el frescor contra su pecho y la sensación lo reconfortó. Al menos una parte de su padre estaba con ella, en este lío. Elizabeth caminó, sin importar lo doloroso que fuera, por los largos y sinuosos pasillos con 2 guardias a cada lado. Jackson los conducía por el oscuro y frío pasillo hasta la celda de Elizabeth. Elizabeth observó la prisión, sus ojos recorriendo todos los rincones. Las paredes de color negro azabache parecían extenderse eternamente y el hecho de que no hubiera ventanas a la vista desconcertó a Elizabeth. Había leído sobre Nurmengard durante una de sus sesiones de estudio con Lucius. Recordó haber leído sobre el mago que construyó este lugar, Geir Grindelwald. Había construido esta prisión para sus enemigos pero terminó encarcelado en ella cuando Dumbledore lo derrotó, hace casi 50 años. Grindelwald había muerto en esta misma prisión, hace unos años. Después de su muerte, la prisión se transformó en una prisión de detención. Es usado, por Hit Wizards y el Ministerio ahora, para detener a los criminales hasta su juicio. Un fuerte empujón entre sus omóplatos casi lo hizo perder el equilibrio. Elizabeth se dio la vuelta para mirar al guardia que la había empujado. «Apresúrate». El hombre le ladró. Las manos de Elizabeth se cerraron en puños pero resistió la tentación de atacar. Solo estaban tratando de encontrar una excusa para lastimarla, ella no se la daría. Elizabeth aceleró el paso, tanto como su cuerpo maltratado y magullado se lo permitía. El dolor punzante en su pierna aumentaba en intensidad y Elizabeth rezaba para que llegara a su celda rápidamente, para que pudiera sentarse. Podía ver filas y filas de celdas vacías, pero los guardias seguían caminando junto a ellas, guiando a Elizabeth hacia lo más profundo de la prisión. Elizabeth sabía que solo lo hacían para hacerla sufrir, para mantenerla de pie el mayor tiempo posible. Por fin los guardias se detuvieron en una de las celdas. Jackson la abrió y se detuvo junto a la puerta con barrotes de hierro. «Tu habitación, princesa», se burló. Elizabeth entró, ignorando el efecto claustrofóbico que tenía la celda pequeña, oscura y sin ventanas. Se volvió para sonreírle a Jackson. «Pedí una habitación con vistas». Jackson levantó una ceja hacia ella. Cerró la puerta de la celda de golpe en respuesta, cerrándola con un fuerte clic. Se apoyó en los barrotes, mirando a Elizabeth. «Descansa tanto como puedas». Él avisó. «Los interrogatorios te costarán mucho». Le sonrió. «Buenas noches, princesa. Duerme bien y te veré en la mañana». Se alejó, llevándose a los 2 hombres con él. Solo una vez que los 3 guardias desaparecieron de la vista, Elizabeth se apoyó contra la pared, deslizándose hacia abajo para descansar en el suelo. Su espalda estaba contra la pared fría y enderezó las piernas, mordiéndose el labio para contener el grito de dolor. Se preguntó vagamente si tenía algún sentido arreglar sus huesos rotos y iba a seguir doliendo tanto de todos modos. Su mente vagaba hacia el mañana y los interrogatorios a los que tendría que enfrentarse. Sintió pánico, ¿y si lo interrogaban usando Vertiserum? Sacudió la cabeza para despejarse. «Contrólate, Elizabeth». Se regañó a sí misma. Tendría que enfrentarse al mañana cuando llegara. No tiene sentido preocuparse por eso ahora. Elizabeth miró hacia la puerta de su celda. Mordiéndose el labio, Elizabeth se levantó, poniéndose de pie con cautela, haciendo todo lo posible para no poner demasiado peso sobre su pierna dolorida. Se acercó a la puerta y la miró, pasando una mano por los barrotes, antes de que descansara sobre la placa cuadrada que sostenía el mecanismo de bloqueo. Necesitaba magia para abrirlo, no una llave. Elizabeth cerró los ojos, respiró hondo y dejó que su magia se hiciera cargo. La puerta tardó 30 segundos en abrirse y el fuerte clic resonó en la celda vacía. Elizabeth abrió los ojos y sonrió. Agradeció mentalmente a su padre por empujarlo a aprender magia sin varita cuando tenía 8 años. Entonces lo había odiado, argumentó que era demasiado difícil y que no podía entenderlo, pero Voldemort siguió entrenándola, negándose a aceptar las protestas de Elizabeth.
El resultado fue que a la edad de 16 años, Elizabeth podía hacer casi tantos hechizos sin varita como con una varita. Elizabeth suspiró y cerró la puerta de nuevo, volteándose para sentarse. Podía abrir la puerta de su celda, pero eso no significaba que pudiera escapar. Recordaba con bastante claridad lo que había leído sobre Nurmegard. Era una prisión construida en una pequeña isla rodeada por el océano Atlántico. Incluso si de alguna manera lograba pasar a los guardias en su estado actual, sin su varita o armas, no podría ir a ninguna parte. Estaba atrapado en la isla. Abatida, Elizabeth sacó el Horrocrux de su padre y lo sostuvo en su mano, sintiéndose extrañamente reconfortado por el colgante de esmeraldas enjolladas. Iban a obligarlo a quitarse el colgante. Elizabeth lo sabía. Por eso el guardia no había intentado nada ahora. Por eso había comentado lo interesante que Elizabeth iba a hacer las cosas. A Jackson obviamente le gustaban los desafíos y sabía que Elizabeth iba a ser uno. Elizabeth suspiró, metiendo su colgante bajo su túnica. Iban a tener que matarla para conseguir el colgante. Nunca lo abandonaría mientras aún estuviera viva. Pensar en el Horrocrux me llevó a pensar en Voldemort. Elizabeth se preguntó cómo se las arreglaría su padre. Le dolía la cicatriz, pero no tanto como el resto de ella. Elizabeth estaba contento por eso. Entonces, tal como lo dicta la ley de Sod, Elizabeth sintió que la quemadura punzante en su cicatriz comenzaba a empeorar. No, susurró Elizabeth, presionando una mano contra su cicatriz. Por favor, padre. Ahora no. La quemadura se convirtió en dolor que rápidamente se convirtió en agonía. Elizabeth presionó su mano contra la cicatriz, los dientes se clavaron en su labio inferior, para mantenerse en silencio. El dolor solo empeoró, al punto que Elizabeth dejó escapar un gemido estrangulado. Su cicatriz se sentía como si estuviera en llamas. Elizabeth cayó al suelo, sus dedos arañando su frente. Se sentía como si le hubieran puesto un atizador al rojo vivo en la frente. Elizabeth gritó, su voz resonando en la celda vacía. Nunca antes había sentido que le dolía la cicatriz con tanta ferocidad. A eso se sumaba el dolor de sus heridas que reducía su capacidad para soportar el dolor de su cicatriz. La quemadura en su cicatriz continuó por lo que a Elizabeth le parecieron horas antes de que finalmente comenzara a disminuir. Elizabeth se desmayó por el agotamiento antes de que pudiera estar agradecido por ello. Voldemort estaba de pie en su cámara, de espaldas a los mortífagos reunidos allí. No podía mirarlos sin volver a perder los estribos. Enfocó su mirada en la ventana, distrayéndose, aunque solo fuera por un momento. Con un control de hierro sobre su temperamento, se dio la vuelta para encarar al grupo de magos. Su mirada se dirigió a la única mortífaga femenina y la rabia regresó casi 10 veces al ver su cabeza inclinada y su expresión angustiada. Ella lo había fallado. Bea no había logrado traer de vuelta a Elizabeth. Ella había regresado mientras que su hija había sido capturada. Necesitó toda la determinación de Voldemort para no alcanzar su varita y matarla donde estaba. Bea lo miró, casi como si pudiera sentir la mirada llena de odio de Voldemort sobre ella. Volvió a mirar hacia abajo, cerrando los ojos con fuerza para bloquear la decepción que vio dirigida hacia ella. Habían pasado años desde que sintió la maldición Cruciatus de la varita de su maestro. El dolor era merecido, ella lo sabía. Había sentido la ira a través de la maldición mientras la torturaba y sabía lo mucho que había defraudado a su señor. Pensó en Elizabeth, visualizándola en su mente, viendo la sonrisa juguetona en su rostro y su risa resonando en su cabeza. Su corazón se saltó varios latidos. Ella también la había defraudado. A unos pasos de ella, estaba Lucius Malfoy. Lucius fue llamado hace solo 10 minutos por Lord Voldemort. No había entendido por qué su señor quería verlo con tanta urgencia, pero al llegar se enteró de lo que había sucedido. Su máscara de indiferencia estaba firmemente en su lugar, pero por dentro estaba aterrorizado. Elizabeth había sido capturada y no tenía ni idea de dónde la tenía retenida la Orden. Ni siquiera sabían con certeza si la Orden lo tenía o si los magos Hit de túnica roja se lo habían llevado. Si este último fuera el caso, Elizabeth podría estar en cualquier parte. Lucius miró a Bella cuando vio que la mirada de su amo se posaba sobre ella. Sintió la decepción brotar dentro de él al verla. ¿Cómo podía permitir que Elizabeth fuera capturada? Si lo hubieran enviado para ayudar a Elizabeth, no habría fallado. Habría destrozado la Orden para llegar a Elizabeth. Las puertas de la cámara de Voldemort se abrieron y un mortífago entró corriendo. El hombre se inclinó frente a Voldemort. Voldemort dio un paso apresurado hacia el hombre, entrecerrando los ojos. Snape. Sí, Seo. ¿Qué encontraste? Preguntó con urgencia. Severus Snape se puso de pie, su rostro oculto detrás de la máscara de calavera. Se lo quitó para que Voldemort pudiera ver en sus ojos, para ver que no estaba mintiendo. Mi señor, la Orden no la tiene.
respondió. Voldemort cerró los ojos, un silbido de ira y rabia se le escapó. Todos los mortífagos dieron un paso atrás, temerosos del temperamento volátil de su amo. El ministerio lo tiene. Snape continuó, sus ojos oscuros observando la reacción de Voldemort. El ministro envió un equipo de Wizards tras ella. Recibieron la llamada de socorro que envió la orden y llegaron a la princesa oscura antes de que la orden pudiera. Voldemort dio un solo paso hacia el profesor de cabello grasiento. Sus ojos rojos ardían con una ira tan profunda que era aterradora. Snape tuvo que romper su contacto visual. ¿A dónde lo han llevado?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Snape tragó pesadamente, empujando su miedo hacia el fondo. No lo sé, mi señor. Snape estaba seguro de que iba a ser torturado. La expresión que se retorció en el rostro del señor oscuro le puso la piel de gallina a Snape. Vio la mirada en los ojos rojos que prometían un dolor inimaginable. Él estaba en lo correcto. La maldición Cruciatus lo golpeó con toda su fuerza y tuvo a Snape en el suelo en segundos. El hechizo lo desgarró, haciéndolo sentir como si sus huesos estuvieran siendo aplastados, sus músculos estaban torcidos y desgarrados y su sangre hirviendo con agonía. La maldición se eliminó, dejando a Snape jadeando por aire. Snape cerró los ojos, respiró hondo y se levantó del suelo. Voldemort le había dado la espalda, pero levantó una mano y las puertas detrás de ellos se abrieron de golpe. Abandonar. Si se va sus mortífagos. Ve y averigua dónde tiene Fudge a mi hija. Quiero la información antes del amanecer. Se volvió, para mirar al grupo que miraba aterrorizado. No te molestes en volver a menos que sepas la ubicación. Él advirtió. Los hombres se inclinaron y se apresuraron a salir de la cámara, visiblemente preocupados por cómo cumplir las órdenes de su amo. ¿Cómo pudieron encontrar tal información en tan poco tiempo? Todos se fueron, excepto Bella y Lucius. Sabían que si Voldemort hubiera querido que se fueran también, les diría váyanse todos apóstrofe. Esa fue su única señal para irse. De lo contrario, debían esperar en la cámara. Snape también se fue, apresurándose para alejarse del enojado señor oscuro. La puerta se cerró tras él, dejando solo a Lucius y Bella con Lord Voldemort. Mi señor, Lucius habló vacilante. Podemos averiguar dónde está Elizabeth de nuestras fuentes en el ministerio, dijo, ofreciendo esperanza. Pueden hacer que su juicio se retrase, eso nos dará tiempo para rescatarlo de donde sea que esté retenida. Está herida. Las palabras fueron susurradas pero ambos hombres las escucharon igual. Ambos se giraron para mirar a Bella. Sus ojos de pesados párpados se levantaron para encontrarse con su mirada. No podemos retrasar nada. Necesitamos llegar ahí ahora, dijo ella con urgencia. Voldemort miró hacia otro lado, tratando desesperadamente de controlar su temperamento. Fue ver el recuerdo de Bella de la captura de su hija lo que le hizo perder el control. Vio lo herida que estaba Elizabeth, cómo chocó contra el techo del piso de arriba. Vio cómo los tres hombres lo sacaron a rastras de los escombros sin contemplaciones. Menos mal que los escuchó decir que Elizabeth aún estaba viva, era lo único que lo hacía controlar su ira para no lastimar a Elizabeth. Sabía que a pesar de que Elizabeth estaba lejos de él, su extrema ira todavía afectaría a Elizabeth un poco y Voldemort no quería aumentar su miseria. Merlín sabía en qué estado se encontraba y cómo se las arreglaba.